有肯定反对，美国肯定反对，但是他看什么他被肯定反对，全案的话。你有什么理由不支持啊？他那是赞成。就是看美国民主，其他这个国家不支持的，我也没什么难看，我就是反对。就是那些你不愿意这个例子。在有一年之前。Dramatic place.
Declaro abierta la sesión número 9520 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional, invito a participar esta sesión a los representantes de Egipto e Israel. Así queda acordado. Propongo que el Consejo invite al observador permanente del Estado observador de Palestina ante las Naciones Unidas a participar en esta sesión de conformidad con el reglamento provisional y la práctica establecida al respecto. Como no hay objeciones, así queda acordado. El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Los miembros del Consejo tienen ante sí el documento S-2023-1029, en el que figura el texto de un proyecto de resolución presentado por los Emiratos Árabes Unidos. El Consejo está listo para someter a votación el proyecto de resolución que tiene ante sí. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración antes de la votación. Tiene la palabra la representante de Emiratos Árabes Unidos. Mr. President, Presidente, last week, a group of la Security semana pasada, Council un members grupo de traveled to miembros the del Rafah Consejo de border. Seguridad We saw viajó a la firsthand the frontera. dire challenges that we Se have been Rafa, vimos de discussing primera in mano this los chamber retos for over acuciantes 2 de months los que now. hemos dialogado And en we esta met sala durante más victims de 2 who meses. endured Y and nos reunimos survived con las the hell víctimas unleashed que on Gaza following the October 7th attacks on Israel. sobrevivieron el I will never infierno forget desencadenado meeting en Gaza Muhammad, tras los a ataques boy contra Israel. almost the Nunca same age olvidaré as my a son Hamad, Leif. un niño que Like tiene countless other prácticamente la misma children, edad que he mi was hijo. recovering Como un at sinfín the de Al otros Arish niños se Hospital from recuperaba wounds en el caused by hospital an Al Israeli Arish airstrike. de heridas He ocasionadas told por me un he ataque just aéreo wanted to go israelí. home and see Me his contó que parents, solo quería and volver it a was casa y ver a sus heartbreaking to hear padres, from y hospital fue staff that he had descorazonador no idea that the oír strike that had del wounded personal del him hospital had also killed que él no every sabía single que el ataque member aéreo que lo of dejó his herido family. había matado a The todos y cada uno de situation los miembros de council su members familia. saw at the La Rafah situación border que vimos is en unbearable. la frontera, en Thousands Rafah, of trucks es trying and failing to insoportable. enter Miles through de a camiones choke que point, a crossing that was intentan only pasar por ever un intended cuello de to be for botella. pedestrians. Un cruce que se Nearly supone 1 fuese million solo para people are peatones. crammed into Casi an area 1 at the millón Rafah de personas border in están Gaza, where hacinadas en before the una war zona en la there were frontera less de than Rafah, en Gaza, en donde 300,000. antes de la guerra había According menos to de the World 300.000 Food Programme, the personas. food that has Según el entered PMA, into Gaza los since the alimentos que beginning han of the entrado a conflict Gaza is desde only que empezó el 10% of what is conflicto necessary es solo un to sustain 10% the de lo population. necesario para sostener la Half of the población. people of La Gaza are mitad now de starving. la población de The Gaza UN se está has muriendo reported de that hambre. the proportion of people hungry La in ONU Gaza ha is señalado que higher la than proporción de any personas country con in hambre en any Gaza conflict es más in the alta que last cualquier 20 país en years. cualquier conflicto en los Given the últimos 20 desperate años. situation I have Habida just cuenta de described, la that situación is being desesperada que detailed acabo de by the Secretary describir, General to all UN agencies, things cannot possibly que ha get sido any señalada worse. al secretario general, Let's be clear, a todas las in agencias the de Naciones coming Unidas por el secretario period, general, las cosas no unless we pueden take empeorar. drastic action, Durante los there will próximos be días, si no famine actuamos de in manera Gaza. drástica, va a haber hambruna en Gaza. This war and the unbearable Esta price guerra being paid by y Palestinian el civilians, precio insoportable que pagan 60-70% of los whom we know are women and civiles children, palestinos, un is also having 67% son a niños y significant mujeres, impact on neighboring también está teniendo un countries. impacto Regional significativo en los spillover países is a vecinos. real El possibility. contagio We are regional es una seeing it verdadera already, posibilidad. Ya lo estamos including in the viendo. West Bank, Esto where incluye almost la ribera 300 occidental, Palestinians, en including donde 75 casi 300 children, palestinos, have been incluidos killed. 75 niños, han sido Egypt's efforts asesinados. to mitigate Los this esfuerzos crisis de on its Egipto por border are mitigar admirable, esta but it crisis en needs su help. frontera son This is admirables, not pero Egypt's problem necesita alone. ayuda. There must Este be an problema no es international solamente de response, Egipto, and debe this is haber why una the respuesta Security Council has internacional, been y es asked por ello que to el Consejo de urgently step Seguridad in. se le ha The pedido text que is the product intervenga de of manera urgente. Este extensive texto es el producto de consultations and consultas engagement between exhaustivas members y of un this contacto council entre and los concerned miembros de este parties, Consejo y las in particular partes Egypt and Palestine, preocupadas, en for whose particular efforts Egipto we y are Palestina, especially grateful. The cuyos purpose of this esfuerzos text is very agradecemos. El simple. propósito de este It texto es responds muy with action sencillo. to the dire Responde con humanitarian acción situation a la on the situación ground humanitaria for the Palestinian apremiante people, sobre el bearing terreno the brunt of this para el conflict, pueblo while palestino, protecting quienes those
han tenido que acarrear con el fardo de este conflicto e intenta proteger a quienes brindan ayuda que salva vidas. Y exige la liberación urgente de los rehenes y que el acceso humanitario aborde sus necesidades médicas. El proyecto de texto reafirma que fortalecemos la resolución 27.2 y sus disposiciones. Exige que las partes del conflicto permitan y posibiliten el uso de todas las rutas disponibles a la Franja de Gaza para suministrar asistencia humanitaria. Lo que esto significa es que todas las rutas posibles por tierra, mar y aérea a Gaza se deben utilizar para que el socorro de emergencia entre. Esto significa garantizar que el cruce de Kerem Shalom Kerem Abu Saleh siga totalmente abierto con el respaldo de este Consejo. Pero aún si entran los camiones a la escala necesaria, si no hay distensión, la ayuda no va a llegar a las personas que la necesitan. Los actuales esfuerzos de distensión no están funcionando si 136 trabajadores de Naciones Unidas han muerto debido al conflicto. Por ello, el texto reafirma que el personal de las Naciones Unidas, así como sus instalaciones y sus envíos, deben protegerse y no deben atacarse. Un principio vital del derecho internacional humanitario que se ha quebrantado en varias ocasiones en este conflicto. El Consejo además pide medidas urgentes para posibilitar un acceso humanitario irrestricto y ampliado de manera crítica, y lanza un llamado a las partes para que creen las condiciones necesarias para un cese de las hostilidades sostenibles. Sabemos que el texto no es perfecto, sabemos que solo un alto al fuego va a poner fin al sufrimiento, y por eso presentamos una resolución en este Consejo del 8 de diciembre. Lamentablemente no se aprobó. El 12 de diciembre, 153 países lanzaron un llamado en este sentido en la Asamblea General. De nuevo, no hubo un alto al fuego como resultado de este llamado, pero su importancia en cuanto a su claridad moral queda clara para todos. La resolución que presentan los Emiratos esta mañana responde a los llamados para un cese de las hostilidades sostenible y una ampliación en masa de la ayuda humanitaria. A menudo en la diplomacia, el reto es estar a la altura del momento en el mundo en que vivimos, no el mundo que queremos. Y nunca nos vamos a cansar de pedir un alto al fuego humanitario total. La resolución le encomienda al secretario general el nombramiento de un coordinador para la reconstrucción y la ayuda humanitaria. Su mandato será supervisar, verificar y facilitar el socorro humanitario en Gaza, y la resolución le faculta con los recursos y equipos necesarios para hacerlo. El coordinador va a establecer un mecanismo para acelerar la entrega de ayuda, y esperamos que el informe inicial sobre su trabajo se remita al Consejo dentro de 20 días. Hemos establecido mecanismos similares en otras crisis humanitarias. Observamos a través de nuestras pantallas en semanas recientes cómo los civiles de manera desesperada se pelean en Gaza por conseguir las cosas más básicas para sobrevivir. Esto es una alarma del colapso del orden civil en Gaza. Esto es una aberración moral y no abona los intereses de ninguno de nosotros, y podría convertirse en una espiral si no se aborda directamente. Presidente, muchos gobiernos, incluidos aquellos que están representados en esta mesa, han desplegado esfuerzos ímprobos para enviar ayuda, fondos y para adelantar las negociaciones en torno a los rehenes. Pero si no aunamos nuestros esfuerzos para proporcionar una respuesta internacional, no vamos a poder gestionar esta crisis de manera sostenible. Si continúa la actual situación durante los próximos días, mientras estamos en casa seguros por nuestros seres queridos durante las fiestas, los civiles en Gaza se van a morir o de ataques militares o de los impactos secundarios de la guerra, el hambre, las enfermedades y las infecciones generalizadas. Este Consejo tiene la responsabilidad de garantizar que estas personas no sean víctimas más de una vez. Hemos negociado exhaustivamente e intentado buscar una redacción que atienda a las preocupaciones de todos y que aborde este reto con una respuesta práctica. Deseo dar las gracias a todos los miembros del Consejo que han contribuido a este texto, y deseo darle las gracias a Estados Unidos por su compromiso total con la búsqueda de una resolución que esté a la altura del momento. No rechacemos esta resolución cuando las necesidades de las personas son tan graves. Si lo hacemos, será otra responsabilidad que tendrán que soportar este Consejo y el pueblo palestino. Gracias, presidente. A la representante de Emiratos Árabes Unidos por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de la Federación Rusa. Señor presidente, en los últimos días el Consejo de Seguridad y junto con él todo el mundo ha sido testigo de
la conducta vergonzosa, cínica y irresponsable de Estados Unidos, y no me avergüenza decirlo, quien intenta eludir la responsabilidad por haber utilizado el veto, recurren a todo tipo de sabotaje para menoscabar la adopción de una resolución sobre Gaza, para bloquearla. El mundo y los medios de comunicación se preguntan por qué se demora la votación sobre la propuesta de los Emiratos Árabes Unidos que ya estaba en azul. Y la contestación es muy sencilla. Estados Unidos, sobre distintos pretextos, ha dilatado el proceso de negociación. Se han desviado de negociaciones transparentes. En lugar de ello, han recurrido a su táctica preferida de presión, chantaje, imposición de soluciones a la fuerza, para última hora presentar un ultimátum a los miembros del Consejo. O el Consejo apoya un texto que le conviene a Washington, o Estados Unidos va a bloquear la adopción de cualquier producto. El proyecto que se presenta para votación ahora, inicialmente, a nuestro entender, no tenía ningún tipo de efectividad. Pero en respeto de la iniciativa de nuestros colegas árabes y sus necesidades, estamos listos para apoyarlo, presionados por Estados Unidos, que en esencia se inmiscuyó en la autoría y trabajó entre bambalinas a distintos niveles, manipulando a aquellos de la región. Con cada redacción nueva, el texto perdía disposiciones importantes. En definitiva, la redacción que se presenta hoy ha sido neutralizada al máximo. Esto incluye el dispositivo 4 sobre el mecanismo que se supone facilite la entrega de asistencia humanitaria a Gaza y garantizar su vigilancia. Pero peor que todo eso, a través de los esfuerzos de la delegación estadounidense, el proyecto de resolución ha incluido un elemento muy peligroso para el futuro de Gaza. En lugar de la redacción sobre un cese inmediato de la violencia en el dispositivo 2, se ha incluido una frase ambigua que pide a las partes crear las condiciones para un cese de las hostilidades. Colegas, destruir, desplazar, exiliar a la población de Gaza de manera cínica, con interpretaciones cínicas, porque es lo que va a hacer Israel, va a crear las condiciones también para un cese de hostilidades. Al aprobar esto, el Consejo, en esencia, le va a dar a las Fuerzas Armadas israelíes libertad de movimiento total para despejar por completo la Franja de Gaza, y el que vote a favor del texto tal y como está redactado actualmente va a tener la responsabilidad por eso. En esencia, van a ser cómplices de la destrucción de Gaza. Además, el texto del proyecto ha perdido la referencia a las condenas a todos los ataques indiscriminados a los civiles. ¿Qué tipo de mensaje envía a la comunidad internacional? ¿Que el Consejo de Seguridad le está dando a Israel luz verde para cometer crímenes de guerra? Una pregunta para los miembros del Consejo de Seguridad: ¿por qué estamos reunidos en esta sala? ¿Para simplemente aprobar una decisión conveniente para Washington o para mostrar que asumimos nuestra responsabilidad de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales? Seguimos considerando que esta última es nuestra función. Para que el Consejo mantenga su reputación que ha sufrido en los últimos días, preferiríamos volver a la redacción del proyecto original en azul. Proponemos la siguiente enmienda oral al dispositivo 2. En vez de la formulación, en este sentido, permitir un acceso humanitario rápido sin obstáculos y crear las condiciones para un cese sostenible de hostilidades. Y luego, en este sentido, pedimos una suspensión urgente de hostilidades para permitir el acceso humanitario seguro y sin trabas, y que se adopten medidas para cese sostenible de las hostilidades. Y esa formulación, en efecto, estaba en el texto del proyecto de resolución que estaba en azul y estaba pendiente de votación. Por supuesto, no es ideal. Todos saben muy bien que Rusia desde el principio ha defendido constantemente la necesidad de un cese al fuego inmediato. Es más, la Asamblea General recientemente pidió que se hiciera eso en su resolución, pero ahora proponemos una formulación que es el denominador común mínimo para todos los miembros del Consejo. Un voto sobre esta enmienda puede ser un momento de verdad para mostrar cuáles son los miembros del Consejo de Seguridad que quieren poner fin a la violencia en Gaza y salvar vidas civiles, y quienes se ven guiados por la coyuntura.
La formulación actual del dispositivo 2 es lo que necesita Estados Unidos en esta resolución, con una frase que es un truco para crear sobre el cese de hostilidades. Pues esto le da a Israel vía libre para bombardear la infraestructura civil sin restricciones, sin ningún límite en Gaza. Pedimos que todas las delegaciones voten a favor de lo que acabamos de proponer y lo que propuso inicialmente la delegación de Emiratos Árabes Unidos, la formulación del dispositivo 2 sobre poner fin a la violencia. Gracias. Agradezco al representante de la Federación Rusa por su declaración. Los miembros del Consejo tienen ante sí una propuesta de enmienda presentada por la Federación Rusa al texto de proyecto de resolución que figura en el documento S/2023/1029. El artículo 36 del Reglamento Provisional del Consejo dispone, entre otras cosas, lo siguiente. Cuando una enmienda entrañe una adición o una supresión al texto de una moción o proyecto de resolución, esa enmienda deberá ser sometida a votación en primer término. Por consiguiente, tengo la intención de someter a votación la propuesta de enmienda en primer lugar. Quienes estén a favor de la propuesta de enmienda, levanten la mano. En contra. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones. La propuesta de enmienda no ha sido aprobada debido al voto en contra de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entiendo que el Consejo está listo para someter a votación el proyecto de resolución que figura en el documento S/2023. Previo a esto, vamos a dar la palabra a los Estados Unidos que han solicitado. Thank you very much. Muchas gracias. I'm not going to respond No voy a to Russia's responder rant. A country that has also created conditions that they are complaining about now in their unprovoked war in Ukraine. But colleagues, the United States, as you see, we did not support the amendment put forward by Russia. We believe the humanitarian resolution before us calls for urgent steps to immediately allow safe, unhindered, and expanded humanitarian access and to create the conditions for sustainable cessation of condiciones para un cese de hostilidades sostenible. Esta es una medida, esto es un gran avance y consideramos que el Consejo debería pronunciarse. La enmienda en la resolución, la resolución ante nosotros y deberíamos avanzar al someter esta resolución a votación. Muchas gracias. Agradezco a la representante de Estados Unidos por su declaración. Procedamos ahora. Entiendo que el Consejo está listo para someter a votación el proyecto de resolución que figura en el documento S/2023/1029. Someteré ahora a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2023/1029, sírvanse levantar la mano. En contra. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones. El proyecto de resolución queda aprobado como resolución 2720. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración después de la votación. Tiene ahora la palabra
La representante de los Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Señor presidente, muchas gracias. And thank you, fellow Gracias, council estimados colleagues. colegas del Consejo. This was tough, Fue difícil, but we got there. pero lo logramos. Since the start of this Desde el conflict, inicio de este the United conflicto, States los has Estados done Unidos work ha tirelessly to trabajado alleviate this constantemente humanitarian para crisis, to reducir get el life-saving sufrimiento en esta assistance crisis into humanitaria, Gaza and to velar get porque llegue la asistencia hostages vital out a of Gaza y Gaza, lograr to salvar a push los for the rehenes para que salgan de protection Gaza, of innocent defender la protección civilians de los civiles and inocentes humanitarian y workers, los trabajadores and to work humanitarios y también towards trabajar en a aras lasting de peace. una paz duradera. Today's vote El voto de hoy bolsters those efforts and lends support va en favor de to estos our esfuerzos direct y diplomacy. da respaldo a la And I want to diplomacia thank the directa. UAE and others Gracias a for working Emiratos with Árabes us in good Unidos y faith otros por trabajar to con craft nosotros de a buena fe strong para humanitarian crear focused un enfoque, resolution. una resolución con un It took enfoque many humanitario, una days resolución and contundente. Tomaron many long muchos nights of días, negotiating muchas to get this right. trasnochadas de But today, negociando this para lograr council a provided este a glimmer resultado, of pero hope hoy el amongst Consejo a le sea ofreció of una luz de unimaginable esperanza en medio suffering. de un mar de Today, this sufrimiento council inimaginable. called for Hoy el urgent Consejo steps pidió medidas to urgentes immediately para allow safe, inmediatamente permitir un acceso and humanitario expanded humanitarian ampliado, sin access, trabas y and seguro. to create the conditions Y for también sustainable las cessation condiciones of para un hostilities. cese de hostilidades que sea I'll note sostenible. that this is the first time Observo que es la this primera council vez que has este used Consejo this haya language utilizado esta we formulación, believe is critical que es to esencial a scaling nuestro up juicio aid para and ampliar underscoring the la tough ayuda y steps destacando ahead las medidas as we duras work que nos quedan together por delante to al trabajar achieve a juntos lasting para peace. lograr una paz duradera. Colleagues, today Colegas, this hoy council este made clear that Consejo addressing the humanitarian señaló crisis in claramente que Gaza abordar la crisis needs to humanitaria en remain at the Gaza tiene que forefront of seguir our siendo agenda. la prioridad de Today nuestro this programa. council made clear Hoy el that all Consejo hostages señaló must be claramente que todos released los rehenes han de ser immediately liberados and inmediatamente y sin unconditionally, and condiciones, that y humanitarian groups que los must grupos be able to humanitarios han de tener access acceso hostages, a including for los medical rehenes, visits. incluido Today this council para made efectuar clear visitas that médicas. all Hoy el parties Consejo must dejó claro que respect todas las partes tienen que international cumplir humanitarian con law. el derecho internacional Today this humanitario. council made clear Hoy el that Consejo señaló civilian claramente and que humanitarian facilities, las instalaciones including civiles y humanitarias, hospitals, incluidos los medical hospitales, los facilities, centros médicos, schools, escuelas, places of worship, los lugares de and UN culto y facilities, las as well as instalaciones de la ONU, humanitarian al igual personnel que el and personal medical humanitario y el personal must be médico, protected. han de contar con This protección. applies to all parties to this conflict. Esto se aplica a todas To las partes Israel, al but also conflicto, to Hamas, a a terror Israel, group pero that también a Hamas, un grupo instigated this terrorista conflict que and that wages war from generó este inside conflicto homes y and hospitals libra la and guerra UN desde los sites, hogares, and desde los uses innocent hospitales, civilians desde los sitios as de la human ONU y shields, utiliza a los an civiles act of inocentes cowardice como escudos and humanos, cruelty. lo cual es una obra de cobardía Colleagues, y today this crueldad. council made clear the Hoy need el to Consejo señaló ensure claramente la humanitarian necesidad de personnel garantizar que el and personal assistance, humanitario y la including asistencia fuel, humanitaria, food, esto medical supplies, incluye and combustible, emergency alimentos, shelter suministros assistance, médicos, can reach asistencia people in de need. urgencia, albergue, It is hard to pueda overstate llegar a how las personas urgent this necesitadas. is. Hay que Just destacar yesterday, la urgencia de la humanitarian situación. Apenas groups ayer los grupos released a report humanitarios on the publicaron dire un informe food security sobre crisis la in Gaza, crisis and the de word seguridad famine alimentaria has started en to Gaza. enter the La vocabulary situación es of alarmante humanitarian y leaders se habla I've ahora met de with. una hambruna. Esta es la palabra que usan los Surgeries are líderes being humanitarios con performed quienes me without reuní. Se anesthesia. están practicando People are cirugías sin huddled in anestesia. Las overcrowded personas UN están shelters. Others are hacinadas sleeping in the en streets. albergues de la ONU. This Otros viven en resolution las calles, duermen speaks en to las the calles, y severity of esta this resolución crisis, and it refleja calls la on us gravedad all de la crisis to y do nos more. interpela a todos a hacer For our más. part, the United States has Por worked nuestra parte, los tirelessly Estados Unidos to ha scale trabajado up the incansablemente delivery para of ampliar la humanitarian entrega aid de la through ayuda direct, humanitaria a través persistent de presidential diplomacy. diplomacia In the presidencial beginning of directa this y conflict, persistente. we helped Al inicio secure del an conflicto agreement ayudamos a to open the garantizar un Rafah acuerdo para crossing. abrir el cruce fronterizo de Last Rafah. month, we El helped mes secure a pasado deal that led ayudamos to a an lograr un extended acuerdo para humanitarian permitir pause, una pausa during which more humanitaria than 100 prolongada hostages durante were la cual released se and liberaron a additional más de aid got 100 into Gaza. rehenes y se logró And last transportar week, ayuda we helped adicional a secure the Gaza. Y la semana opening of pasada the crossing ayudamos a at garantizar Kerem la Shalom apertura for direct del cruce
cruce fronterizo en Karam Shalom para la entrega directa de asistencia a los civiles en Gaza. Esta resolución pone el peso del Consejo de Seguridad tras estos esfuerzos, fortaleciéndolos, pidiendo el nombramiento de un alto funcionario de Naciones Unidas quien trabajará para agilizar la entrega de la ayuda humanitaria a gran escala y de forma sostenible. Sabemos que los actores humanitarios ya están haciendo lo imposible y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para apoyar su trabajo vital. Es vital que al aplicar esta resolución, la ONU siga avanzando con base en los logros en el terreno y esperamos que este nuevo funcionario trabaje con los actores humanitarios y los actores pertinentes, incluido Israel. Sabemos que hay que hacer muchísimo más para encarar esta crisis humanitaria y sentar las bases para una paz duradera. Y que quede claro, Hamás no tiene ningún deseo de que se logre una paz duradera. Hamás quiere repetir los horrores del 7 de octubre una y otra vez, una y otra vez. Por este motivo, los Estados Unidos apoya el derecho de Israel de proteger a su población frente a estas acciones terroristas. Señalo que la resolución no respalda ninguna medida que dejaría a Hamás en el poder, lo cual socavaría las posibilidades de una solución a dos estados donde Gaza y Cisjordania se reunifiquen en una única estructura gubernamental con una autoridad palestina fortalecida y revitalizada. Colegas, tenemos que trabajar en aras de un futuro donde los israelíes y los palestinos puedan vivir los unos al lado de los otros en paz. Esta es la única forma de avanzar. Al fin y al cabo, si bien es cierto que nos alienta que el Consejo se haya pronunciado sobre esta crisis humanitaria, estamos profundamente apesadumbrados, de hecho aturdidos al ver que una vez más el Consejo no haya podido condenar el ataque terrorista horroroso cometido por Hamás el 7 de octubre y ni siquiera logro entender por qué algunos miembros del Consejo se niegan a condenar estos males de forma tan contundente. ¿Por qué es tan difícil condenar a Hamás por matar a jóvenes en un concierto, quemar vivas a las familias y también hay denuncias de violencia sexual a gran escala? ¿Por qué? Nunca voy a entender por qué algunos miembros del Consejo han guardado silencio frente a estos horrores. Pero, colegas, también consideramos que este Consejo tiene que seguir apoyando la reanudación de una pausa humanitaria. Israel ha sido muy claro en que está comprometido con otro acuerdo. Ahora le corresponde a Hamás. Hamás tiene que aceptar una pausa adicional. Esta es la única forma de lograr el transporte de ayuda adicional para salvar vidas y para lograr la liberación de rehenes adicionales de forma inmediata. Hoy el Consejo se pronunció, pero sabemos que únicamente los avances en el terreno pueden convertir estas palabras en acciones. Entonces, los Estados Unidos va a seguir trabajando con la ONU, con los grupos humanitarios y los países en la región para lograr que llegue más ayuda humanitaria a Gaza, para garantizar la liberación de los rehenes y trabajar en aras de una paz duradera. El tiempo apremia. Tenemos que encontrar una vía para avanzar, para poner fin a la miseria que presenciamos. Es inaceptable que un niño palestino aguante frío y tenga miedo después de presenciar la destrucción de su casa. Es inaceptable ver las familias de los rehenes, ver el sufrimiento, el dolor que sufren al orar y rezar para que puedan regresar a sus seres queridos. Siento dolor en el corazón y yo sé que lo mismo es para numerosas personas en todo el mundo. Entonces tenemos que trabajar juntos para reducir este sufrimiento terrible de una vez por todas. Muchas gracias. Agradezco a la representante de Estados Unidos por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Reino Unido.
Thank you, President. Gracias, señor presidente. The United Kingdom welcomes the adoption of this resolution to get more aid into para lograr Gaza. que llegue más ayuda a Gaza. As my Foreign Secretary Como has said, señaló mi ministro de it is Relaciones Exteriores, es to see children in the desolador rubble of their la imagen destroyed de los niños en homes, medio de los not escombros de knowing sus where casas to find destruidas, no food or saben dónde water, encontrar alimento ni not agua, knowing no where their saben parents are. dónde se encuentran sus padres. It's also También heartbreaking es to hear muy the stories doloroso of conocer families las historias who de las still familias do not que know aún the no saben whereabouts of their loved dónde se ones encuentran who sus were seres brutally queridos taken quienes on fueron the 7th of secuestrados October. brutalmente el 7 de octubre. And it's heart-wrenching Es to know that doloroso aid is piling up saber que se está outside acumulando la ayuda Gaza, fuera de but Gaza, not getting to pero the no people that need logra it. llegar a las When we personas hear necesitadas. daily warnings Cuando that hay people advertencias are cotidianas de que starving, las personas están disease is aguantando spreading, hambre, se están and propagando basic las healthcare enfermedades y los is lacking. servicios básicos de salud The hacen UK is falta. doing everything El we Reino can Unido está haciendo to todo lo get more posible aid para in. garantizar la We llegada have de la tripled ayuda. Hemos UK aid triplicado to the la region. ayuda del Reino Unido We a la were región. the first country to call on Estuvimos Israel to fuimos el primer open país more que pidió crossings. a Israel que The abriera más UK pasos has fronterizos. experts on the El ground Reino Unido tiene expertos en providing el terreno logistical quienes support ofrecen apoyo at Al-Arish logístico en in Al-Arish Egypt. en Egipto. And today Y we hoy supported this resolution, apoyamos esta which will resolución streamline que aid optimizará checks so we can las massively revisiones scale up de the la ayuda humanitarian para poder response. ampliar masivamente la respuesta It humanitaria. demands the immediate and Exige unconditional release la of liberación hostages, inmediata sin condiciones and it de los calls rehenes for y steps también solicita towards medidas a en aras sustainable de cessation un of cese hostilities. sostenible de hostilidades. And for the avoidance of doubt, Para we are despejar las clear dudas, that the resolution is without queda prejudice claro que la to the resolución no rights and prejuzga los obligations of derechos y las parties under obligaciones de international las humanitarian partes law. en el marco del derecho internacional humanitario. The adoption La is an adopción important es signal una of the señal Security Council's importante, commitment. un mensaje fuerte del Our actions compromiso del today Consejo de and Seguridad. in the future Nuestras acciones must hoy help y ensure en el futuro that tienen the que horror ayudar a garantizar of the que el 7th of horror del October 7 de octubre never happens nunca se again. repita. We unequivocally condemn Hamas's Condenamos acts of vehementemente terror las acciones and de support terror Israel's right de Hamas y to apoyamos el derecho self-defense. de Israel a la My defensa Prime Minister propia. and Foreign Secretary Mi primer have been ministro loud y and ministro de clear Relaciones Exteriores in han their sido muy calls claros for a en sus sustainable llamamientos ceasefire a favor de un as cese al soon as fuego possible. sostenible cuanto But a antes. ceasefire Pero will not un last cese al fuego if no Hamas is still durará able si to Hamas operate in aún pueda tunnels operar en and to launch túneles rocket y attacks. lanzar ataques con Our cohetes. commitment to Israel's Nuestro security compromiso con la seguridad de firm Israel es as firme Israel deals with the threat ahora from que Israel Hamas. afronta la amenaza que Ultimately, constituye we Hamas. support a two-state solution Apoyamos that una solución de dos guarantees estados que true garantice security and stability verdaderas for condiciones de both seguridad y Israeli and estabilidad tanto para Palestinian people. israelíes como palestinos. We also También thank the UAE damos las gracias a for Emiratos their Árabes Unidos por leadership su on this resolution. liderazgo frente a esta Just this week, resolución. my Foreign Secretary and the Esta Minister semana, for the Middle East mi ministro de traveled Relaciones to Exteriores Jordan y el and ministro Egypt y el to make encargado sobre sure temas that we are de Medio Oriente supporting viajó a every effort Jordania y to Egipto get para aid velar in porque faster. apoyemos todos los And we esfuerzos will para keep agilizar la working entrega with de la all ayuda y vamos a partners seguir trabajando to deliver a con todos los humanitarian aliados para response velar por that que meets haya una respuesta the humanitaria huge que level of cumpla need. con las thank you. enormes necesidades. Muchas gracias. Gracias. Agradezco a la representante de Reino Unido por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Brasil. Thank you, Mr. President. Gracias, señor Mr. President, Brazil welcomes Brasil today's adoption. saluda la adopción We de la thank the resolución United de Arab hoy. Emirates Gracias for a Emiratos Árabes tirelessly Unidos conducting por and sus facilitating the esfuerzos negotiations incansables de and also facilitación for de organizing the negociaciones y trip por to organizar Rafah, el viaje a Rafah. which enabled a first-hand account of Esto the nos challenging permitió ver de humanitarian primera work mano el being trabajo carried out humanitario in the tan region. difícil que se está efectuando This en la terrible región. crisis tests Esta our crisis humanity daily. terrible
pone a prueba nuestra humanidad día tras día. La hora de el momento ha llegado para una respuesta humanitaria para los civiles en Gaza, no mañana ni cuando llegue a su fin el conflicto. Después de más de 70 días de hostilidades, la situación en Gaza es gravísima. Hay que liberar inmediatamente los rehenes, la infraestructura civil y los civiles merecen protección. No es solo una decisión moral o ética, es una obligación en el marco del derecho internacional humanitario, al igual que el acceso humanitario. La cantidad de ayuda que llegue a Gaza tiene que aumentarse de forma cuantiosa para cumplir con las necesidades de las personas que dependen de la ayuda a lo largo y ancho de Gaza, y debería incluir todos los bienes esenciales, incluido el combustible. Los esfuerzos de facilitación del cruce de Rafah de las entidades humanitarias y los aliados de aplicación ha sido fundamental. Saludamos el anuncio reciente de Israel de la apertura del cruce Kerem Shalom para la entrega directa de ayuda humanitaria a Gaza. Brazil calls for the full Pedimos implementation la of the plena adopted aplicación de resolutions. las resoluciones Today's adoptadas. resolution La provides for a resolución de hoy monitoring ofrece mechanism un mecanismo de for the UN to seguimiento inspect para the que la delivery of ONU aid. efectúe The UN inspecciones de must la be provided ayuda with the entregada. La necessary ONU ha means de to carry contar out con los this medios task. necesarios para The efectuar aim esta is tarea. to increase El and expedite the objetivo es entry and aumentar y delivery of agilizar much la needed llegada international assistance. de la asistencia The Council humanitaria must tan remain internacional seized tan of the necesaria. matter El Consejo for tiene as que long as it estar takes. atento And a Mr. esta President, cuestión durante since todo el this is tiempo que sea probably our necesario. last formal session during Siendo our current seguramente mandate, nuestra última I would like reunión to thank all oficial members of this durante Council for the nuestro periodo trust en el and Consejo. cooperation Gracias a with los our colegas del delegation Consejo por su during these confianza y 2 years. cooperación con nuestra I speak delegación on durante behalf los of my últimos 2 entire años. delegation and of Intervengo en nombre my de toda mi capital delegación in y mi expressing how capital much we al manifestar appreciated el working with all of agradecimiento y you el gusto que at fue different trabajar con levels todos ustedes en and in a diferentes vast array niveles of very frente a una important amplia gama topics de temas on the tan UN agenda importantes of en peace and la security. agenda de Naciones Unidas We end frente a our la paz y term la with a seguridad. sense of Llegamos al final de accomplishment este of the periodo con una priorities that sensación de Brazil haber always logrado sets when discharging its cumplido con las duties at prioridades the que UN siempre in fijamos general cuando cumplir and con as a nuestras non-permanent obligaciones en member la of ONU this en general Council. y como miembro no We tried permanente our de este best to Consejo. engage Hicimos nuestro constructively máximo with all esfuerzo para trabajar delegations in order to achieve constructivamente con todas las concrete delegaciones para results in lograr this vast resultados and concretos complex en agenda of este international programa tan peace and amplio security y in complejo a de paz y growingly seguridad complex and internacionales en challenging un world. mundo cada vez más 5 complejo y difícil. participations of our foreign minister 5 at council participaciones de meetings in nuestro October, canciller en las in reuniones del November Consejo en on the octubre y Palestine noviembre question sobre la cuestión illustrate palestina the importance we muestran attach to la the council importancia and que to le the damos al matters Consejo y a las under its cuestiones consideration. que We examina. championed our positions Fuimos while defensores respecting the de nuestras diversity of posturas values, opinions al and respetar interests la within the diversidad de council valores y in order to opiniones en el adequately Consejo fulfill para our role cumplir as a cabalmente non-permanent member con for the nuestro papel 11th como time miembro no in permanente this body's history. por una undécima Once again, ocasión en la with historia de President este Lula's Consejo. Una vez más, con leadership el and liderazgo personal del presidente involvement, Lula y su Brazil participación tried hard to personal, make a serious Brasil contribution to this collective intentó hacer effort un by just aporte being Brazil, concienzudo a este the Brazil esfuerzo that is back, colectivo al ser Brasil, a country el that Brasil que talks to volvió, every country un in the país que habla friendliest con todos ways, los países de las has no formas quarrels más except with amables, no tiene poverty, peleas. inequality, Las únicas and peleas son con la pobreza, la desigualdad y and la injustice, inhumanidad y la has injusticia. engaged, Nos hemos comprometido has an engaged interest in all important matters nos discussed in the tenemos un UN interés en todos los that temas builds bridges, importantes seeks de los que se consensus, ocupa la ONU. acts Se faithfully busca as an crear honest broker, puentes, buscar and consensos, values and obramos de defends buena peace, fe the y international valoramos la law, paz, el derecho multilateralism, internacional, el and their synthesis multilateralismo and y symbol, the Charter of the United Nations. la Carta de And most Naciones of all, Unidas. if I may borrow Lincoln's words, a country that refiriéndome acts a lo que without dijo malice Lincoln, towards un none, país with que charity for obra all, with sin firmness in the amenazar, right as God gives con us to see una the right. sensación de caridad, And if I may add a va personal a note, gozar con los I'm most derechos thankful for these concedidos por 6 Dios months of crash y course in multilateral affairs señalo in que this world agradezco classroom. estos You, dear 6 colleagues and meses your teams, de have all been aprendizajes wonderful en teachers cuanto to a this old asuntos internacionales. bilateralist who Todos hopes ustedes han to have sido learned at least grandes some of the profesores multiple para skills su and servidor que statesmanship espera haber that you aprendido show here every las single session. destrezas y las Thank grandes you very much capacidades que again, muestran ustedes en todas and las happy reuniones. holidays. Muchísimas gracias y les deseo a todos unas felices fiestas. Agradezco al representante de Brasil por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Malta. Thank you, President. Gracias, señor presidente. And Malta thanks
the United Arab Emirates for taking the initiative to work on this resolution. I express our appreciation to Ambassador Naseba and her team for their valiant efforts and for organizing the very important trip to Rafah. Malta has consistently expressed grave concern and sought to alleviate the dire humanitarian crisis in the Gaza Strip. Over the past 3 months, this humanitarian crisis has been severely aggravated by the obstruction of adequate emergency humanitarian aid, personnel, and food and water into Gaza. The untenable situation required our urgent attention. This is why we have voted in favor of this text, and we demand for the full implementation of this and Resolution 2712. However, we remain firm in our belief that an immediate ceasefire is the only tangible and realistic measure that can ease the suffering and extreme hardship of the Gazan people. We reiterate that all parties must comply with their obligations under international law, including those regarding the protection of civilians and civilian sites, with accountability for those who violate them. Medical and humanitarian personnel and their assets must be protected to allow the population safety, reprieve, dignity, and in times of acute crisis and anguish. We are already much too late. We welcome the establishment of an aid monitoring mechanism for Gaza as outlined in this resolution. However, its implementation must not add an additional barrier or slow down the principled delivery of humanitarian assistance. On the contrary, it should rapidly and efficiently facilitate it. We expect that the technical expertise and vast experience of the UN will direct the implementation of this mechanism in coordination with relevant states. Without this, the desperately needed UN humanitarian response will be placed in jeopardy, and the UN and humanitarian staff be placed at great risk. In closing, President, the end of hostilities must also be accompanied with a political urgency to build a durable foundation for peace. We welcome the resolution's clear and unwavering commitment to the two-state solution, where two democratic states, Israel and Palestine, live side by side in peace and security in line with the relevant Security Council resolutions and internationally agreed parameters. convenidos a nivel internacional. Muchas gracias. Agradezco a la representante de Malta por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de China. 主席先生， Señor 安理会 presidente, 今天这次表决一再推迟，受到各方广泛关注。 este voto que se postergó varias veces ha recibido mucha atención de parte de todos en los últimos días para optimizar el consenso. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos desplegó esfuerzos incansables y presentó el proyecto de resolución de nuevo tarde anoche. Acogemos con beneplácito la adopción de este proyecto de resolución que acabamos de votar. Por razones que todos conocen, este proyecto de resolución ha realizado una serie de ajustes en cuanto a varios aspectos importantes, y estos ajustes no son coherentes con los esfuerzos que realizamos y no están a la altura de nuestras expectativas. A la vez, habida cuenta de la urgencia de la situación sobre el terreno y habida cuenta de la catástrofe humanitaria en Gaza que empeora todos los días, esta movida del Consejo ofrece un atisbo de esperanza para más ayuda humanitaria más rápido en Gaza. Ahora bien, si este atisbo de esperanza se va a sentir por el pueblo de Gaza en este desastre, depende también de si la resolución se puede aplicar de manera eficaz y si las disposiciones pertinentes se pueden ejecutar sin ningún tipo de compromiso. Esperamos que se pueda ampliar la asistencia humanitaria a Gaza y esto incluye aprovechar al máximo el cruce de Kerem Shalom y la apertura de cruces adicionales para garantizar
la entrada segura y restricta de suficientes bienes humanitarios a Gaza. Esperamos que el mecanismo de vigilancia que se acaba de crear en virtud de la resolución entre en funciones lo más pronto posible. Aguardamos con entusiasmo un informe del secretario general con prontitud sobre la aplicación de esta resolución. El Consejo debe estar listo para adoptar medidas adicionales en cualquier momento para solucionar los problemas y las dificultades que hemos enfrentado en la aplicación de las resoluciones. La resolución reafirma que todas las partes del conflicto deben cumplir con sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Instamos a Israel a que inmediatamente revierta su trayectoria, cese sus ataques militares indiscriminados y detenga el castigo colectivo de la población gazatí. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de salvaguardar las necesidades humanitarias de la población en Gaza y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios en Gaza. Presidente, cabe observar que lograr un alto al fuego es el requisito general necesario. Solo un alto al fuego puede prevenir más bajas entre los civiles, incluidos los rehenes. Solo un alto al fuego puede prevenir que este conflicto, que se podría convertir en un conflicto regional, se nos salga de las manos. Y solo un alto al fuego puede prevenir que el horizonte político se destruya por completo. Esta es la razón por la cual votamos a favor de la enmienda rusa. Lamentamos también que se haya vetado esta enmienda. De cara al futuro, China desea trabajar con todos los miembros del Consejo para promover más acciones responsables y significativas del Consejo de manera oportuna y queremos desplegar esfuerzos adicionales para poner fin a los combates en Gaza, para aplicar adecuadamente la solución biestatal y lograr la paz y estabilidad en Oriente Medio lo más pronto posible. Gracias, presidente. Agradezco al representante de China por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Japón. Gracias, señor presidente. La situación humanitaria catastrófica en Gaza necesita atención urgente y una acción significativa por parte de este Consejo. Por lo tanto, estamos profundamente agradecidos a los Emiratos Árabes Unidos y nuestros amigos en el Grupo Árabe por su trabajo constructivo con todos los miembros del Consejo con este fin. Japón votó a favor de esta resolución. Habida cuenta de la crisis humanitaria cada vez peor, es indispensable ampliar inmediatamente la asistencia de emergencia en toda Gaza. No hay lugar seguro para el pueblo de Gaza y no pueden seguir esperando por el Consejo a que actúe. Exigimos además la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Por lo tanto, nos complace que el Consejo por fin haya adoptado otra resolución hoy para abordar las necesidades humanitarias urgentes en Gaza y esperamos que sea un primer paso hacia un verdadero cambio sobre el terreno. Presidente, una diplomacia sensible está en curso para ampliar la asistencia humanitaria de emergencia en Gaza. En este sentido, agradecemos sobremanera los esfuerzos diplomáticos serios que Estados Unidos ha estado llevando a cabo en la región para mejorar la situación sobre el terreno. La entrada de convoyes humanitarios a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom es uno de los resultados de estos esfuerzos, pero se debe hacer aún más. Japón, como miembro responsable del Consejo de Seguridad, sigue comprometido con el abordaje de la devastadora crisis humanitaria en Gaza. Aún ahora continúan los bombardeos y los disparos. Esto debe cesar inmediatamente durante un periodo que posibilite operaciones humanitarias significativas para ayudar a aquellos que son el blanco de esta grave catástrofe humanitaria. Gracias, presidente. Agradezco al representante de Japón por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Suiza. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor La Suisse a voté en presidente. faveur de la Suiza votó a résolution favor et se de la félicite de son resolución adoption. y celebramos su Je adopción. tiens à remercier la Deseo délégation dar las gracias émirati a la delegación de et los toutes et tous les Emiratos y collègues, a membres du todos y Conseil, mais todas aussi de la los région, colegas
del Consejo y la región por los esfuerzos incansables en la búsqueda de una solución de consenso para paliar la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza. Es esencial que este Consejo se pronuncie a favor de la protección de los civiles. Las imágenes del cruce de Rafah lo muestran claramente. La población civil está desesperada, necesita apoyo inmediato de la comunidad internacional para sobrevivir. Si un tel compromis reste par sa nature bien en deçà de nombreuses attentes, este consenso por su naturaleza está por debajo de muchas expectativas, pero la adopción de esta resolución y la apertura del cruce de Kerem Shalom contribuyen a adelantar nuestros esfuerzos. La resolución contempla la creación de un puesto de coordinación humanitaria y para la reconstrucción encargado de establecer un mecanismo en las Naciones Unidas que debe permitir la flexibilidad necesaria para racionalizar y mejorar la eficacia de los procedimientos y garantizar que los bienes humanitarios lleguen lo más pronto posible a las personas que los necesitan. Suiza encomienda el acuerdo que se encontró en el seno de este Consejo que debe contribuir a una aplicación eficaz de la ayuda humanitaria sobre el terreno para salvar vidas. Asimismo, con el mismo objetivo de facilitar un acceso humanitario seguro y gratuito y sin obstáculos, la resolución lanza un llamamiento para que haya un cese duradero de las hostilidades. Esto no afecta el derecho de Israel de garantizar su defensa y seguridad. Debe permitir que se facilite la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes capturados desde que Hamas perpetrara sus atentados terroristas el 7 de octubre, atentados que Suiza condenó con firmeza. La resolución de hoy debe complementar el derecho internacional humanitario, según el cual todas las partes de un conflicto, así como las partes no beligerantes, tienen la obligación de autorizar y facilitar las operaciones de socorro destinadas a la población necesitada. Gracias. Agradezco a la representante de Suiza por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Albania. Gracias, presidente. Encomendamos a los Emiratos Árabes Unidos como portaplumas y los otros involucrados de la región y de afuera por los esfuerzos ímprobos desplegados para preparar el texto que acabamos de adoptar. Celebramos la adopción de esta importante resolución y consideramos que es un paso hacia adelante importante para abordar la situación urgente en Gaza. Nos hubiese gustado ver un texto más robusto, incluso en cuanto a ciertas cuestiones clave que faltan, pero el texto tiene méritos claros, lo que orienta nuestra postura y celebramos el establecimiento de un mecanismo claro y sencillo para posibilitar un acceso irrestricto para asistencia humanitaria a gran escala para la población gazatí y así cambiar las cosas sobre el terreno. Las personas en Gaza padecen de hambre y necesitan asistencia. Un sinfín de familias se encuentran aprietos. Hay que ayudarlas hoy y todos los días. Por lo tanto, es urgente que las Naciones Unidas redoblen sus esfuerzos y precisamente es eso lo que dispone esta resolución. Medidas urgentes para ampliar el acceso humanitario y para crear las condiciones para un cese de las hostilidades sostenible. Presidente, aguardamos con entusiasmo la aplicación célere y eficaz de esta resolución, pero queremos que quede claro, apoyamos el cese de las hostilidades con el objetivo de salvar a civiles, para que los palestinos inocentes puedan reconstruir sus vidas, todos aquellos que están atrapados en un conflicto sangriento, los niños, las mujeres y familias enteras, todos aquellos que no merecen sufrir así ni merecen morir. Por lo tanto, nuestro voto a favor no se debe interpretar indebidamente por Hamas de cualquier manera o en cualquier circunstancia, directa o indirectamente. No estamos condonando lo injustificable. La ayuda debe ir únicamente al pueblo de Gaza, no se debe utilizar para atacar a la población de Israel como han hecho desde el 7 de octubre. Todos los palestinos deben unirse bajo el liderazgo de la autoridad palestina, deben optar por la senda de la paz y las negociaciones y utilizar todas las medidas políticas a su disposición para forjar su futuro, conseguir su estado y garantizar su libertad y dignidad junto con Israel y en seguridad. Es una postura clara que hemos reiterado a lo largo de los últimos 2 años y es uno de los deseos y las esperanzas clave que nos llevaremos ahora que salimos del Consejo. Gracias. Agradezco al representante de Albania por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Francia. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Gracias, señor presidente. Francia le da las gracias a los Emiratos Árabes Unidos por haber preparado esta resolución. Elle les remercie de leurs efforts tout au long du Gracias por processus de sus négociation. esfuerzos a lo largo del proceso de La France negociaciones. se félicite de l'adoption ce jour d'une résolution qui permet de répondre à l'urgence humanitaire sur le terrain et d'améliorer l'acheminement de l'aide à Gaza alors que la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. Nous avons tous pris connaissance hier de rapports faisant état d'un risque sérieux de famine à Gaza et le secrétaire général a tiré la sonnette d'alarme face à la tragédie humanitaire en cours à Gaza. Il est urgent d'acheminer davantage d'aide humanitaire aux populations civiles de Gaza qui en ont plus que jamais besoin. Cette résolution appelle à prendre des mesures urgentes pour créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. Nous aurions préféré que le Conseil puisse s'exprimer de manière plus ambitieuse sur ce sujet. La France plaide depuis le début du conflit pour une trêve humanitaire immédiate, durable et qui doit conduire à un cessez-le-feu pérenne. Comme la résolution 2712, la résolution adoptée aujourd'hui, demande à nouveau la libération immédiate et sans condition des otages. Ces résolutions doivent être immédiatement respectées, mises en œuvre, tout comme plus largement le droit international. Cette résolution s'inscrit également dans la lignée des efforts de la France pour mobiliser la communauté internationale face à l'ampleur de la crise, comme nous l'avons fait lors de la conférence internationale humanitaire organisée le 9 novembre dernier, qui a permis de recueillir plus d'1 milliard d'euros de promesses de dons. C'est pour ces raisons que la France a voté en faveur de cette résolution. Le président de la République et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères étaient en déplacement dans la région ces derniers jours. En Jordanie, hier, le président de la République a soutenu la création d'une plateforme humanitaire. Il a rappelé l'importance cruciale de travailler immédiatement à un cessez-le-feu. Seul un cessez-le-feu permettra la réouverture d'un horizon politique indispensable. La France rappelle que le droit international humanitaire doit être appliqué en toutes circonstances et qu'il faut pouvoir garantir debe poder garantizar un acceso completo, seguro y sin obstáculos a los trabajadores humanitarios y es preciso proteger al personal humanitario así como el personal médico y hospitalario. Este texto de ahora en adelante se debe aplicar cabalmente. Ce Conseil doit également condamner dans les termes les plus forts les attaques terroristes qui ont été commises par le Hamas et d'autres groupes terroristes le 7 octobre dernier, y compris les violences sexuelles qu'ils ont utilisées pour déshumaniser et terroriser leurs victimes. Il est incompréhensible que ce Conseil n'ait toujours pas pu le faire. Il devra le faire. Le droit et la morale l'exigent. La France continuera de s'engager résolument dans la voie d'une mobilisation pleine et entière de ce Conseil sur l'ensemble des volets de la crise, sécuritaire, humanitaire et politique. La France rappelle l'urgence de mieux protéger la vie des civils palestiniens et de contribuer à une sortie de crise rapide, fondée sur la solution à deux États, la seule qui puisse permettre de construire une paix juste et durable. Una paz justa y duradera. Gracias. Agradezco a la representante de Francia por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Mozambique. Mr. President, Señor I wish to presidente, begin by expressing our sincere appreciation to the United Arab a los Emirates Emiratos for the Árabes Unidos tireless work por made that la led to labor the adoption of incansable this que resolution, posibilitó la adopción which de esta aims to resolución, respond to a cuyo objetivo humanitarian es catastrophe responder currently una unfolding in catástrofe Gaza. humanitaria que actualmente observamos en Gaza. Mozambique's vote in favor of El the voto a favor de resolution Mozambique reflects our strong refleja commitment to the nuestro principle compromiso of robusto protection con el principio of civilians de la currently protección de in los Gaza civiles or que during actualmente any están en armed Gaza conflict. o durante cualquier We conflicto are armado. mindful of the fact that Somos this conscientes resolution del hecho de is que not esta a perfect resolución test, no es un texto but it perfecto, clearly pero states the basic principles claramente that must guide the establece los parties principios and ought to básicos be que deben upheld by orientar the las world partes at large. y que el mundo entero debe As the defender. Secretary General says and the international law asserts, Como even afirman wars tanto el have secretario laws that general must be como el derecho observed. internacional, incluso las guerras In tienen this reglas que hay connection, que the respetar. En este resolution sentido, emphasizes la the resolución importance of international enfatizó humanitarian la importancia law del derecho and internacional humanitarian humanitario y el It acceso is an humanitario. effort to Se respond trata de the un critical esfuerzo role por of humanitarian personnel.
proteger el papel crítico del personal humanitario. Repito, es un esfuerzo para responder al papel crítico del personal humanitario para proporcionar ayuda a los civiles afectados por el conflicto. La postura de Mozambique se alinea con los esfuerzos mundiales por salvaguardar a los civiles y defender sus derechos en tiempos de guerra. Junto con otros miembros del Consejo de Seguridad, a título nacional, viajamos al hospital de Rafah y al cruce de Rafah, y con nuestros propios ojos y con nuestros propios corazones vimos y sentimos la tragedia que ha asolado al pueblo palestino. Por lo tanto, creemos que esta resolución es un paso importante hacia adelante para aliviar las necesidades humanitarias de la población civil en Palestina a lo largo de toda la Franja de Gaza. Los civiles en Gaza necesitan suficiente comida, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y servicios médicos para poder sobrevivir en el momento inmediato. Al votar a favor, enfatizamos la necesidad crítica de que la ayuda humanitaria urgente llegue a millones de personas en Gaza durante este conflicto. La situación es terrible y necesitamos acciones inmediatas para prevenir aún más sufrimiento humano. Reiteramos la urgencia de estas reivindicaciones. Las partes en conflicto deben posibilitar y facilitar el acceso por todos los medios posibles y en todas las formas de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Esta resolución también es crucial para operativizar la aplicación de la resolución 2712. Sin embargo, la mejor alternativa para que la paz impere en Gaza sigue siendo un cese de las hostilidades sostenible y sostenido y un retorno al diálogo constructivo entre las partes. Presidente, reiteramos el llamado de Mozambique para que se establezca un diálogo entre Israel y Palestina. En el contexto de tensiones de larga data, una comunicación abierta es esencial para encontrar una solución negociada para los conflictos. Esperamos que ambas partes escuchen este llamado y trabajen en pos de un diálogo constructivo que pueda allanar el camino hacia la comprensión y la reconciliación. Creemos firmemente que el pueblo palestino y el pueblo israelí pueden convivir y existir lado a lado con seguridad y en paz, en cumplimiento de numerosas decisiones y resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Gracias, presidente. Agradezco al representante de Mozambique por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Ghana. Mr. President, let me Presidente, begin by commending the permítanme UAE for all the empezar efforts felicitando a they los put Emiratos into Árabes this Unidos por resolution todos los esfuerzos que to enable dedicaron the a esta Council obtain an resolución outcome para that que we el hope will Consejo scale pudiese up alcanzar un the delivery resultado of que humanitarian assistance to the people of esperábamos Gaza. nos ayudase a While we ampliar believe it is la ayuda time for humanitaria para los hostilities to end gazatíes, creemos que llega el and for momento dialogue and de poner coto diplomacy a las to be given its hostilidades y chance, para que el Ghana diálogo y la voted diplomacia tengan in una favor oportunidad. of Resolution Ghana votó a 2720 favor de because esta with so many resolución lives 2720 lost, porque mostly vimos que women se and perdieron children, tantas vidas, and principalmente many more on the niños y verge of mujeres, starvation, y famine, muchos and más al pestilence. borde de It la is hambre, la imperative that hambruna we y la take every pestilencia. opportunity that Es can un help save imperativo lives, aprovechar cualquier oportunidad que facilitate nos ayude a salvar humanitarian vidas, access and delivery to facilitar the el acceso millions of humanitario y la civilians entrega de in ayuda Gaza, humanitaria a los millones de civiles and en Gaza address the y deteriorating humanitarian abordar el conditions on the deterioro ground. en la situación humanitaria sobre el As the terreno. resolution we have adopted rightly emphasizes, all parties to Como the enfatiza la conflict resolución que have an adoptamos, todas las obligation to partes comply del with conflicto international tienen law, una in obligación particular de as it respetar el impacts derecho the protection internacional, of civilians especialmente and their en lo que well-being. respecta a la protección de civiles y The su need to fully bienestar. respect La United Nations necesidad de premises and respetar its personnel and plenamente assets las instalaciones, cannot also personal be y activos de las overemphasized. Naciones Unidas no puede dejar de We enfatizarse welcome the tampoco. decision to Celebramos open la decisión the Karem de Salem border abrir crossings to el enhance the cruce delivery of fronterizo de Kerem humanitarian Salom assistance para and mejorar la urge the entrega de easing ayuda of all humanitaria y rigid procedures alentamos a que se to speed flexibilicen up todos the los delivery of procedimientos humanitarian rígidos a fin de assistance. acelerar la entrega de la We ayuda also humanitaria. reiterate the call Además, for the immediate reiteramos
hacemos el llamado an unconditional release of all a hostages. favor de la liberación inmediata e incondicional de Mr. todos President, los as this rehenes. would be Ghana's final remarks on this Puesto subject que during our será la present última membership of the Security intervención de Council, Ghana sobre este tema durante we nuestro urge the mandato Council actual en not el to lose Consejo de sight of Seguridad. its Instamos al historical Consejo responsibility a que no pierda de vista for su the implementation of responsabilidad the two-state histórica solution, por la aplicación de even la in this solución most darkest biestatal, of moments. aún en este We momento tan believe, as we have sombrío. often stated, that Creemos, the como two-state siempre lo solution, hemos declarado, que on la the basis solución of the biestatal 1967 sobre la borders base with de la Jerusalem frontera as de the shared capital 1967 con is the Jerusalén key como to the capital resolution compartida es la of the clave instability in the para Middle East. solucionar la inestabilidad In en this Oriente regard, the Medio. renewal of En the este political sentido, la horizon should be a renovación del commitment horizonte político debe ser that the Council un should not waver compromiso from. que el Consejo Finally, we siempre debe tener express the hope that the presente. implementation of the Por último, resolution just esperamos que adopted la aplicación de la will be resolución done que in good acabamos faith de to save human adoptar lives se haga de in buena both fe para the Gaza salvar Strip and Israel. vidas en la Franja de We Gaza see the e Israel. appointment by the Secretary General of a Y representative in this vemos regard que el as nombramiento de un important. representante del May the secretario coming general year es open importante new en este paths of sentido. opportunity Esperamos que el año nuevo to nos resolve abra this nuevas vías de decades-long oportunidades para conflict. solucionar Thank you. este conflicto de larga data. Gracias. Agradezco al representante de Ghana por su palabra, el representante de la Federación Rusa. Господин председатель, уважаемые коллеги, Señor presidente, distinguidos colegas, cuando presenté nuestra enmienda dije que la votación sería el momento de la verdad. Y eso fue lo que pasó. Estados Unidos, de nuevo, nos mostró su verdadero rostro frente al mundo entero, bloqueando un llamado muy débil para cesar las hostilidades en Gaza. En lugar de ello, Washington juega un juego muy feo, forzando en el texto una licencia para que Israel mate a civiles palestinos en Gaza, sobre pretexto de crear las condiciones necesarias para un cese de las hostilidades. Hoy, el señor John Kirby afirmó que las autoridades israelíes entienden la necesidad de reducir la intensidad de los combates en la Franja de Gaza, pero les corresponde a ellos decidir cuándo lo van a hacer. Colegas, es un momento trágico para el Consejo. Esto no es un triunfo para la diplomacia multilateral, sino que se trata de un chantaje terrible y el desdén abierto de Washington por el sufrimiento de los palestinos y las esperanzas de la comunidad mundial de poner fin a todo esto. Hoy, la representante permanente de Estados Unidos habló de la diplomacia directa de Washington a un muy alto nivel. Hemos escuchado este argumento anteriormente y sabemos, pues, a qué ha dado lugar. El Consejo de Seguridad, en esencia, se le pide que no se meta en el medio mientras que Estados Unidos manipula a todos en la región, no en aras de la paz, como dice mi colega estadounidense, sino en aras de garantizar los intereses de Washington en la región. Colegas, si varios estados árabes no hubiesen apoyado el documento, por supuesto que hubiésemos utilizado nuestro derecho al veto. A la vez señalamos que varios copatrocinadores, incluidos estados árabes, retiraron su copatrocinio. Sin embargo, entendemos que el mundo árabe es totalmente capaz de tomar decisiones y asumir las consecuencias de ellas. Por eso no bloqueamos este documento. Es la única razón por la que lo hicimos. Pero de nuevo, subrayo. No estamos de acuerdo categóricamente con el contenido del dispositivo 2 y entendemos que la responsabilidad por todas las posibles consecuencias es de aquellos estados que dieron su consentimiento para esta redacción que fue impuesta por Estados Unidos. Y nosotros no nos vamos a prestar para esto, distinguidos colegas. Independientemente del resultado de la votación de hoy, la reivindicación de un alto al fuego desde el Consejo de Seguridad es un imperativo. Sin eso, como nos ha mostrado la resolución 2712, aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad en Gaza será imposible. El 8 de diciembre, en su declaración en el Consejo de Seguridad, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lo dijo de manera inambigua. La misma conclusión surge al leer su carta al Consejo de Seguridad con las alternativas para vigilar la aplicación de la resolución 2712. Entendemos que sea cual sea la resistencia, independientemente de cuánto Estados Unidos proteja a su principal aliado en la región, el Consejo va a retomar esta cuestión y sin ambajes exigir un cese de las hostilidades. Gracias. Agradezco al representante de la Federación Rusa por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Emiratos Árabes Unidos. Mr. President, Señor for the presidente, record, I'd like to
que conste para las actas lo siguiente. El proyecto de resolución que se puso en azul el viernes por la noche recibió 83 patrocinios, pero este proyecto de resolución no se abrió para copatrocinios debido a la naturaleza de las negociaciones y el hecho de que se puso en azul esta mañana. Entonces nadie retiró su copatrocinio, no se abrió para copatrocinios, pero estoy segura de que recibiría un apoyo abrumador de así haberlo sido. Quisiera reflexionar sobre la votación que acabamos de celebrar y lo que dice sobre este conflicto y este órgano. Acogemos con beneplácito su adopción y estamos agradecidos por el apoyo de este Consejo. Entendemos que la resolución empieza a desbloquear una ayuda que salvará vidas, cuyo bloqueo ha condenado a más de medio millón de personas en Gaza al hambruna. El texto exhorta a la comunidad internacional a aliviar la carga que ha tenido que soportar Egipto y nos pide que aliviemos el cruel bloqueo que ha estrangulado a Gaza durante los últimos 16 años. Pero la lucha palestina es singular porque cada paso hacia adelante nos recuerda la magnitud de la tragedia. Nosotros sabemos que, aunque hoy empecemos a construir una arquitectura humanitaria que responde a una situación intolerable, todavía hemos sido incapaces de detener la guerra. Nosotros también entendemos perfectamente que a pesar de los daños incalculables infligidos contra Palestina con impunidad, se le pide a los palestinos que acepten que la diplomacia es el arte de lo posible. Nosotros también entendemos que, aunque lo posible no es adecuado, ellos mantienen la fe en el sistema internacional. Pero lo que es posible no está determinado de antemano, es el resultado de elecciones activas. Las elecciones de este Consejo, según su influencia, han dado forma a esta triste realidad. Pueden dar forma a un futuro distinto también. Y debemos empezar entendiendo que 3 años después de haber reconocido el Estado de Israel, queda muy poco en cuanto a lo que los palestinos pueden ceder. Continúa la injusticia de la ocupación y la comunidad internacional es cómplice. Si alguien tiene interés moral o político en salvar la solución biestatal, hay que actuar ahora. Esta resolución nos da la oportunidad de mostrar que como mínimo el mundo no va a tolerar que se despoje a los gazatíes de sus necesidades más básicas. Pone en marcha un sistema que se necesita ahora y que seguirá siendo necesario cuando se acabe la guerra. Todos somos responsables porque funcione adecuadamente. Presidente, le damos las gracias a todos y cada uno de los miembros del Consejo por su apoyo a este proceso, incluidos los EE por su unidad en cuanto a este expediente. Le doy las gracias a Estados Unidos de nuevo y al Reino Unido por su trabajo diplomático importante y constructivo entre bastidores. Le doy las gracias también a la presidencia ecuatoriana por su paciencia y su sabiduría para posibilitar esta adopción a pesar de negociaciones muy complejas. Y Estados Unidos, pues quisiera decirle, doy las gracias a la embajadora Linda Thomas Springfield, quien su compromiso personal con las vidas de los palestinos posibilitaron el logro de hoy. Este resultado va a posibilitar que la asistencia humanitaria que salva vidas llegue a Gaza y alcance a las personas que la necesitan. Va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte para cientos, por no decir miles de civiles. Es vital que este Consejo esté a la altura de sus responsabilidades. Debe garantizar su plena aplicación. Pero ahora que salvamos vidas en Gaza, tenemos que concentrarnos en restablecer las esperanzas de que este conflicto israelo-palestino se pueda solucionar. La resolución de hoy es un paso hacia adelante en un largo camino que tenemos por delante. Cualquier solución justa, duradera e integral exige el fin de la guerra en Gaza y debe abordar la situación dramática de los desplazados internos. Se debe unir a Gaza con la ribera occidental bajo una sola autoridad palestina con legitimidad, que sea representativa. Se debe reconstruir lo que se ha destruido y garantizar que nunca más se permita que prospere la violencia y el terror. Y nada de esto será sostenible si no hay igualdad entre los israelíes y los palestinos para trazar su destino compartido juntos. Nunca puede haber una paz justa si la dignidad y la igualdad no son la base de esta paz. Esta resolución es una señal de ese horizonte político. La solución biestatal con un Estado palestino
independiente y soberano es el único camino hacia una paz justa que garantice la seguridad, la estabilidad y la prosperidad para el pueblo palestino y el pueblo israelí por igual, quienes ambos tienen derecho a su Estado en sus tierras ancestrales. Los Emiratos jamás se cansarán en pedir este objetivo. Gracias, presidente. Agradezco a la representante de Emiratos Árabes Unidos por su declaración. A continuación formularé una declaración en mi calidad de representante del Ecuador. El Ecuador ha votado a favor del proyecto que acabamos de considerar, que ha sido fruto de un laborioso proceso de negociación cuyo éxito demuestra la buena fe y el espíritu constructivo que pueden alcanzar. Valoramos la voluntad demostrada por todos los miembros y esperamos que esta dinámica se pueda repetir en otros temas. La situación humanitaria en Gaza es desesperada y desesperante. Varios de nosotros la pudimos ver en persona durante la visita la semana pasada y su alivio es y debe ser una prioridad. La ayuda que llega a la franja no es suficiente para cubrir las necesidades de la población civil. El texto que hemos votado tiene como objetivo un aumento significativo de la cantidad de ayuda y llama a dar los pasos necesarios para hacerlo posible. En esa línea, pide incrementar las rutas de entrada, así como crear mecanismos para optimizar los procesos de inspección. Para el Ecuador, es de vital importancia que la ayuda humanitaria sea suficiente y continua, y al mismo tiempo que sea objeto de inspecciones adecuadas, para que sea segura y confiable. Esta resolución en nada contradice lo dispuesto el mes pasado en la resolución 2712 y debe ser un paso adicional hacia un cese al fuego humanitario que consideramos ineludible y urgente. Excelencias, en el texto, este Consejo deplora las violaciones del derecho internacional humanitario, de violencia contra civiles y los actos de terrorismo. También demanda la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. No puede ser de otra manera. El Ecuador reitera su frontal condena de los actos terroristas perpetrados por Hamás a partir del 7 de octubre y considera que el texto podría haber mencionado claramente el hecho de que los rehenes están en poder de Hamás y otros grupos, pero entiende que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que la principal prioridad es la humanitaria. Asimismo, es de gran importancia que, en momentos como el actual, el texto reitera el compromiso de este Consejo con la solución de dos estados. El Ecuador está convencido de que este es el único camino hacia la paz y la seguridad en la zona. Hacemos votos para que esta resolución pueda ser implementada con la urgencia del caso y contribuya efectivamente a aliviar la situación humanitaria en Gaza. Deseo felicitar a la delegación de Emiratos Árabes Unidos, que este mes termina su periodo en este Consejo y ha liderado la negociación de esta importante resolución, cuya adopción durante nuestra presidencia nos complace. El Ecuador se ha esforzado para ejercer una presidencia constructiva y responsable, durante la cual sus máximas autoridades, el presidente Noboa y la canciller Sommerfeld, han visitado este Consejo y han procurado tender puentes que hagan posibles resultados como el de hoy. Para concluir, permítame agradecer a todos los miembros salientes, Albania, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Gabón y Ghana, por sus contribuciones e incansable trabajo en los 2 últimos años en el Consejo de Seguridad. Retomo ahora mi rol como presidente del Consejo. Doy ahora la palabra al observador permanente del Estado Observador de Palestina. Mr. President, Señor Presidente, this conflict first met to address this council. First met to address this grave crisis when hundreds of Palestinians had been killed by Israel, the occupying power, in its siege and aggression on the Gaza Strip. The council is now meeting after over 20,000 Palestinians have been killed, almost half of them children. And 60,000 people have been wounded, and 2 million Palestinians have been forcefully displaced. It is meeting as homes, shelters, schools,
hospitals have Durante been esta destroyed, reunión se han destruido and hogares, as hunger and albergues, disease escuelas, are hospitales, spreading like wildfire. y el hambre y las enfermedades No se one should propagan forget a toda velocidad. that what we Nadie ha de are perder de vista talking que about estamos are hablando 2.3 million 2,3 Palestinians millones de who have palestinos been fighting for quienes their han life luchado por and su vida, facing death every afrontan la single day muerte cada for día 75 days. durante 75 They días. have been fighting for their Han lives, luchado por sus vidas, for their very su existence for existencia over misma 75 durante days. más de 75 días. Mr. President, Señor presidente, the Arab and the OIC los groups, grupos árabes with the y support of de an la overwhelming OCI, con el number apoyo de of una UN member states, mayoría have been abrumadora de Estados mobilizing miembros de la ONU for three se han objectives. And we said that from movilizado the a favor de beginning. 3 objetivos, y esto lo señalamos desde el End the principio. carnage immediately, Poner fin a la immediate carnicería ceasefire, inmediatamente. humanitarian Solicitamos cese al fuego assistance inmediato. at scale, La asistencia humanitaria and no forced displacement. a la escala adecuada, y no puede We haber meet today desplazamiento as forzoso. part of this Hoy nos continuous reunimos effort to advance these three goals. como parte de este esfuerzo continuo en defensa de Mr. estos 3 President, allow me objetivos. Señor at the presidente, onset to pay permítaseme tribute to all ante the todo humanitarian rendir and health homenaje a todos care workers los trabajadores who humanitarios y de salud, at peril quienes to their own lives, are struggling every single day to address and todos los alleviate días an luchan por occupation encarar made humanitarian y catastrophe alivianar of unprecedented el scale. desastre humanitario generado They por la are operating ocupación a under un nivel conditions inédito. Están where operando no en condiciones place and donde no no one hay is ni un safe, lugar seguro, nadie under está a salvo, widespread and donde hay indiscriminate bombing, bombardeos a gran where escala, hospitals and indiscriminados, and donde los ambulances hospitales are y los shelled, albergues y and las with ambulancias minimal to son no access to objetivos de humanitarian bombardeos, supplies y donde necessary no hay acceso, to hay un acceso sustain mínimo and a los save lives. suministros humanitarios We necesarios pay para tribute sostener y salvar to the Palestine vidas. Red Crescent, in which many of you Rendimos have met homenaje them a in la your Media Luna trip Roja Palestina. to Muchos the de ustedes se Rafah reunieron crossing, con ellos en su to viaje al Palestinian cruce medical fronterizo de and Arafat, civilian a rescue los teams, equipos de to the socorro personnel médicos y of the civiles United palestinos, Nations al and personal its de Naciones Unidas y agencies, sus notably entidades, en UNRWA, particular UNRWA, to the members of los miembros Palestinian and international de los humanitarian organismos palestinos organizations on e the ground, internacionales and en el to the ámbito humanitario, ICRC. quienes trabajan en el terreno Their y work is el heroic and CICR. deserves our Su utmost trabajo recognition and es respect. heroico y merece nuestro máximo resolution presented by the United todo nuestro Arab Emirates respeto. is to allow El proyecto them de resolución to presentado por conduct Emiratos their Árabes Unidos sacred mission busca to assist civilians in permitirles need efectuar esta to save misión human lives sagrada para ayudar a as los Israel, civiles the necesitados occupying y power, salvar vidas continues to humanas, ignore ahora que the Israel, global la demands potencia ocupante, for hace an caso immediate omiso a la exigencia humanitarian mundial ceasefire and to a deprive que the haya un Palestinian cese al fuego people humanitario of inmediato, the humanitarian aid they desperately need. país que sigue privando al pueblo palestino de There la are ayuda humanitaria que thousands of tanto trucks of necesita. humanitarian aid on the Hay Egyptian miles de side, camiones de ayuda humanitaria al lado and egipcio de la Egypt's frontera. full Egipto willingness tiene and toda la mobilization disposición to see this aid delivered. a You saw movilizar those thousands of truckloads from your esta trip ayuda from para que se Al-Arish entregue. Airport Hay más de to 2 the Rafah millones crossing. de There are hay over 2 cantidades million de cargamentos Palestinians en in la frontera. Hay desperate más de need 2 of such millones de aid palestinos quienes on the necesitan Palestinian side. esta ayuda. This Están en una inhumane situación and criminal desesperada al Israeli lado siege, palestino de la frontera. this Este use of asedio israelí humanitarian aid criminal necessary e inhumano, for the este survival of the uso de la population ayuda humanitaria as necesaria method para of la war supervivencia de has la to población end, como método de and it guerra has to end tiene now. que llegar a su fin. Hay que ponerle Mr. coto a esto President, ahora. Señor 4th of presidente, November, el 4 de the deputy noviembre, head of the Israeli el civil administration vicedirector stated de la administración from civil inside israelí Gaza, señaló and I quote, desde Gaza whoever que returns here, quien quiera que if they regrese aquí, return here after, si will find regresan scorched más earth, adelante, encontrarán houses, tierras quemadas, agriculture, no habrá ni casas, no ni nothing. agricultura, They nada. have no future. No hay End of futuro. quotation. This is just one statement among Es apenas far too una many, declaración demonstrating entre in shocking tantas, terms that mostrando what we are en los dealing términos with is más an attempt graves
que señalan que lo que afrontamos es una tentativa de destruir a nuestro pueblo y desplazarlos para siempre de su tierra. Este es el objetivo de Israel. Ese es su verdadero objetivo. Que no haya futuro para los palestinos en Palestina. Por este motivo, bombardea todo y a todos. Por eso, las casas, los hospitales, las escuelas, las panaderías, el campo, las redes sanitarias, hídricas, todos estos son objetivos. ¿Por qué? Para que sea imposible sostener la vida. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso ataca los sitios históricos de Gaza que muestran nuestro legado, nuestras raíces en la tierra, nuestras iglesias y nuestras mezquitas históricas, nuestros monumentos, nuestra arquitectura. Israel también ataca a los relatores de cuentos, quienes transmiten y cuentan la vida, el sufrimiento y la muerte de nuestro pueblo, incluidos los periodistas quienes transmiten la verdad sobre las masacres ante el mundo, sobre esta injusticia insostenible y grave que sufre el pueblo palestino y sus familias. Pero el objetivo de Israel no es únicamente el pasado y el presente de nuestro pueblo, sino también el futuro. Por eso asesina a nuestros médicos, ingenieros, poetas, académicos, artistas. Por esto destruye nuestras ciudades y pueblos, universidades y entidades culturales. Por eso mata a nuestros niños y genera trauma y terror entre ellos, dejando cicatrices y heridas para sus futuros. Citamos la cantidad de niños muertos, es una tragedia inaceptable, pero no podemos perder de vista que 25.000 niños quedaron huérfanos. Además, decenas de miles están lesionados, han sufrido amputaciones. Una niña de 12 años, palestina, con un nombre hermoso, Dunya, que significa en árabe todo el mundo. Perdió a sus padres, ambos. Su hermana, su hermano, todos asesinados en el bombardeo israelí de su casa. También perdió su pierna. Y creo que la entrevistó un periodista de CNN. Emiratos Árabes Unidos le dio acceso a la Franja de Gaza para que pudiera hacer ese reportaje. Y Dunya dijo que si bien es cierto que nunca olvidará a sus seres queridos, tiene que seguir viviendo, que sería médica y ayudaría a los niños tal como los médicos la ayudaron a ella, pero Dunya no pudo vivir, no podrá ser médico, no podrá honrar la memoria de su familia. Unos días después fue asesinada en un ataque contra un centro de cuidado materno del hospital Al-Nasser. Israel nos quiere convencer que tenemos que escoger entre la vida en nuestro país. Al hacer imposible la vida en nuestro país, nuestro pueblo quiere vivir en su país. Quieren que sus niños crezcan en condiciones de seguridad en su país. No puede haber ningún sueño más sencillo, no puede haber ninguna aspiración más sagrada. Señor presidente, el trato israelí de los civiles palestinos y sus delitos atroces en su contra se mostraron con claridad cuando Israel asesinó a 3 personas que levantaron una bandera blanca y no representaban ningún peligro, y después descubrieron
que se who had trataba de been 3 held israelíes captive in quienes estuvieron It could retenidos have en Gaza. saved them had it Habían sido observed the rehenes. laws of war. Si hubiera But it thought they were observado Palestinian las and leyes shot de them. guerra, los hubiera And podido yet, salvar, pero another pensó que eran display palestinos, of los total abject dispararon, disregard for Palestinian lives. mostrando nuevamente This confirms su the many irrespeto reports total of summary a la vida executions of palestina. Y esto Palestinians confirma being los murdered numerosos in cold informes blood de by las Israeli ejecuciones soldiers in sumarias de palestinos Israel son has also asesinados a continued sangre its fría por los soldados ill israelíes en Gaza. and Israel mass también ha arrest and continuado sus malos humiliation tratos, of sus arrestos Palestinians masivos, in la despicable humillación de scenes palestinos filmed by en its unos own escenarios soldiers, de horror, boasting about grabados their por sus propios soldados, quienes se ufanan de su falta de humanidad. Son los soldados de un ejército sin control, sin límites y envalentonado gracias a la impunidad. Definitivamente no habrá rendición de cuentas para un ejército que comete atrocidades día tras día. En palabras de los aliados más cercanos de Israel, sus bombardeos indiscriminados y su campaña de asesinatos tiene que terminar. Los delitos tienen que parar. Gaza es como un paciente cuyas heridas estamos tratando de curar cuando el asesino sigue disparándoles, pero hay que frenar al asesino. De lo contrario, no podremos salvar al paciente. Señor presidente, la muerte está en todas partes en Gaza, en diferentes manifestaciones. Destrucción, privaciones, enfermedades. La gente está aguantando hambre. No hay agua, no hay comida, no hay medicamentos. Casi no hay, tienen muy poco. El proyecto de resolución que se sometió a votación hoy en el Consejo busca ayudar a abordar esta situación inhumana y reducir el sufrimiento insostenible, el dolor que tienen que aguantar millones de civiles. Saludamos la decisión de constituir un mecanismo de Naciones Unidas para acelerar el suministro de suministros de ayuda humanitaria a Gaza y pedimos su rápida ejecución. El Consejo pidió también que se tomaran medidas urgentes para permitir inmediatamente un acceso seguro, sin trabas y amplio, un acceso humanitario. El secretario general y las entidades de la ONU y también los organismos humanitarios todos han señalado que esto exige un cese al fuego humanitario inmediato, respaldado ahora por 153 estados en todo el mundo. Le tomó 75 días al Consejo pronunciar de una vez por todas la palabra cese de hostilidades. 40 días después de que la Asamblea General se refiriera inicialmente a ese objetivo. Y después murieron decenas de miles de palestinos. Respaldamos la enmienda rusa. Y respaldamos a Emiratos Árabes Unidos, el representante árabe quien señaló ese apoyo en su voto. Por supuesto, ese párrafo refrendado en la versión original en azul fue respaldado por los copatrocinadores de la 3. La resolución también señala claramente el compromiso inquebrantable con la solución de dos estados, congruente con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, y en este contexto también sobre la situación de la Franja de Gaza como elemento esencial del territorio ocupado en 1967 y como parte del Estado palestino, y también en cuanto a la unidad de la Franja de Gaza y Cisjordania y el papel de la autoridad palestina y el rechazo completo del desplazamiento forzoso, lo cual contraviene el derecho internacional. Señor presidente, salvemos vidas ahora mismo. Prestemos la ayuda vital,
una esperanza esencial para la vida, y esta resolución es un paso adelante por el buen camino. Tenemos que aplicarla y tiene que contar con presión masiva para lograr un cese al fuego inmediato, y reitero, cese al fuego inmediato. No hay forma de parar los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el genocidio que transcurre. La única forma de lograrlo es a través de un cese al fuego. Nuevamente lo señalo, cese al fuego. No hay ninguna manera de empezar a encarar la catástrofe humanitaria causada por la ocupación. La única solución es cese al fuego inmediato. Nuevamente lo reitero, cese al fuego. No hay ninguna forma de liberar a los detenidos salvo que haya un cese al fuego inmediato. Esta resolución pide la protección de civiles, deplora los ataques contra los civiles, rechaza el desplazamiento forzoso, solicita un acceso humanitario seguro e inmediato, que la ayuda humanitaria alcance a la población palestina. Todo esto exige un cese al fuego inmediato. Cese al fuego inmediato, tal como lo solicitó, tal como señaló el secretario general en su carta famosa enviada al Consejo de Seguridad. Ha de primar la humanidad, ha de primar el derecho internacional. Millones de vidas dependen de ello. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco al observador permanente del Estado observador de Palestina por su declaración. Doy ahora la palabra al representante de Israel. Thank you, Mr. President. Gracias, señor Just a week ago, presidente. Hace Jaish apenas una al-Adl semana, carried out Jaish a terror al-Adl attack in Iran, efectuó in un which ataque 11 Iranian terrorista en police Irán officers were y killed. 11 Within one day, the funcionarios de Security paz Council released fueron a statement asesinados, condemning y the act en of un día terror. el Consejo de Seguridad It took the emitió Security una Council one day intervención to express their condenando el condolences and terror, sympathy y with le the tomó al families of Consejo the de victims. Seguridad un día para expresar It's true, su sentido terrorism pésame a las must be familias de las condemned, even víctimas. if the Es verdad attacks que are hay que perpetrated against police condenar officers el of a rogue terrorismo regime incluso and the cuando world's es leading contra sponsor of global los oficiales terror. de policía de un régimen que President, patrocina el terrorismo a 77 nivel days mundial. ago, Señor Hamas presidente, intentionally hace murdered, raped, and 77 días mutilated Hamas 1,300 asesinó, Israelis and violó took y 250 mutiló hostages. a más de 1000 And this council israelíes y still has yet to issue secuestró a a single numerosos statement rehenes, pero hasta el momento el condemning Consejo Hamas no and ha their atrocities. emitido una In sola addition to the council's declaración inability to condemn Hamas's condenando attack, las the atrocidades de 130 Hamas, además de la hostages, incapacidad de women, condenar el children, and ataque the de elderly Hamas. are still Los being held in numerosos Gaza rehenes, and mujeres, must not be allowed to mayores, become a niños footnote. siguen en Hamas y no pueden Humanitarian aid is convertirse en pouring pie de into Gaza página. every single La day, ayuda humanitaria yet the llega a Gaza todos hostages los being días, held pero by los Hamas rehenes en are manos not de even allowed Hamas ni visits siquiera by the tienen la Red Cross. posibilidad de recibir This is the visitas most de la heinous Cruz war Roja. crime Esto es uno de los imaginable. delitos más graves, The un crimen de hostages guerra must be at the top of inimaginable. this council's agenda. Los rehenes tienen que ser una Council prioridad members, para there el is no doubt Consejo. that humanitarian Sin aid is duda, la crucially ayuda important. humanitaria es de suma Israel is already importancia, y facilitating hundreds of Israel ya truckloads of está aid into facilitando la Gaza llegada every day. de cientos de camiones Israel is con also ayuda willing and able to humanitaria a Gaza exponentially todos los increase días. the También entry estamos of aid dispuestos a trucks into aumentar Gaza. exponencialmente la Israel has llegada already de la opened the ayuda Kerem a Gaza. Shalom Ya crossing in order to abrimos ensure the el cruce entry of more fronterizo trucks, de Al-Shalom and para has also facilitar la llegada facilitated de the más entry of dozens of camiones y trucks facilitar that la arrived llegada from de Jordan. docenas de The camiones que only llegaron de roadblock for Jordania. aid entry El is the único UN's freno para la ability to llegada es la accept them. capacidad de la ONU de Enhancing UN aceptarlos. monitoring or coordination of aid is Aumentar not el the seguimiento y cure-all, la coordinación de and la any ayuda no enhancement es of una UN aid solución monitoring cannot mágica, be y done cualquier at the ampliación del expense of seguimiento no Israel's se puede security hacer en inspections. desmedro de las Israel inspecciones not de only has seguridad a right efectuadas but por an Israel. obligation No es únicamente to un guarantee derecho, its sino la security. obligación de Israel This de is why our garantizar mission su to eliminate seguridad. Hamas's Por esto, capability nuestra has misión not para changed. limitar las And this is capacidades de why Hamas no ha security cambiado, y inspections por of este aid will motivo not change. las inspecciones de seguridad Israel no will not cambiará. permit the Israel regrouping no and va a rearming permitir of Hamas, el as the atrocities of October 7th can never be y allowed la to repeat reagrupación de themselves. Hamas, pues esto no se puede permitir. Israel recently exposed Israel another huge Hamas terror recientemente tunnel that stretches 4 kilometers descubrió un túnel was enorme de constructed Hamas 50 meters underground. que se construyó a This terror 50 tunnel is metros wide enough debajo for de la vehicles to tierra. drive through, can house Por ahí pueden hundreds of pasar terrorists. vehículos y puede The albergar amount a of cement and centenares equipment de needed to hold this terroristas tunnel y alone cantidades is immense. Es impresionante la This is just cantidad one de part of materiales que se Hamas's necesitaron para subterranean construir city el of túnel. terror, Es únicamente parte the de la missile ciudad de and rocket terror manufacturing subterráneo de Hamas, facilities, de and instalaciones terrorist para training fabricar complexes bombas y across misiles Gaza. y para formar a It cannot be claimed terroristas a that lo Israel largo did de not give Gaza. any No warning. puede proclamar que For no hubo years, advertencia de we have sent Israel. letters Durante años outlining hemos Hamas's enviado terror threat and cartas growing señalando la capabilities. amenaza We have que held implica countless Hamas y meetings with sus officials. We have capacidades. done Hemos everything celebrado possible cantidades de to make it reuniones con clear funcionarios. that Hemos action hecho must todo be lo posible taken. para But our señalar words que fell on hay que deaf tomar ears. medidas, pero nadie nos Mr. puso President, cuidado.
Señor presidente, si este Consejo quiere poner fin a las hostilidades, debería empezar a apoyar la misión de Israel de devolución de rehenes y limitar la amenaza de Hamas, o al menos impedir su empoderamiento. Tal como este Consejo está dedicado a la ampliación de la ayuda, también debería comprometerse con frenar el contrabando de armas a los terroristas de Hamas, y tal como el Consejo quiere garantizar la ayuda para los civiles de Gaza, también debería velar porque esta ayuda no se desvíe a los terroristas de Hamas, quienes no tienen ningún interés en el bienestar de la población. Tienen que garantizar la responsabilización de Hamas y evitar que recuperen el poder. Hamas es una organización terrorista genocida, es una amenaza directa para la seguridad de Israel, la población de Gaza y la seguridad regional, la estabilidad regional. El Consejo tiene que reconocer el régimen de terror de Hamas y centrarse en la eliminación de esta amenaza. Tiene que centrarse en liberar a los rehenes, tiene que centrarse en evitar que Hamas aproveche la ayuda, debería velar porque Hamas no pueda ampliar su infraestructura de terror. Cualquier resolución adoptada por este Consejo debería centrarse principalmente en estos elementos. Esta es la responsabilidad del Consejo y es esencial para la seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Representante de Israel por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Egipto. Gracias, señor presidente. En nombre de Egipto, felicitaciones por el éxito del Consejo de Seguridad al adoptar hoy una resolución importante que facilitará la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. El secretario general asignará a un coordinador de asuntos humanitarios, quien facilitará y coordinará la entrega de la ayuda y establecerá un mecanismo humanitario que trabajará dentro de Gaza en el marco de Naciones Unidas para abordar la situación humanitaria gravísima. Es una crisis que sufre la población de la Franja de Gaza. Ya llevan 3 meses en esta situación. Este es el resultado de la guerra nefasta de Israel contra la población indefensa de Palestina. También quisiera darle las gracias a Emiratos Árabes Unidos y su trabajo constante en Naciones Unidas y sus consultas detalladas con todos los miembros del Consejo de Seguridad y entidades de la ONU. Esto permitió la adopción de esta resolución. Gracias a Emiratos Árabes Unidos por velar por el éxito de esta adopción. Señor presidente, la adopción de la resolución de hoy se nutre de las resoluciones anteriores amplias presentadas por los grupos árabe y de la OCI, del grupo islámico, copatrocinado por 81 estados, cumpliendo con la decisión de la Cumbre Especial Islámica que se celebró en Riad el pasado mes de noviembre. Esto conexo al levantamiento del bloqueo humanitario que se le impone a nuestros hermanos en Gaza. La resolución de hoy es un avance para encarar el impacto humanitario de esta guerra en Gaza, para así velar porque la ayuda se entregue sin trabas a través de un mecanismo bajo la supervisión de Naciones Unidas, para que el trabajo humanitario no dependerá de la voluntad de la potencia ocupante, que no se puede considerar ni jurídicamente ni de forma sensata un actor neutral cuando se trata de la entrega de ayuda humanitaria. Señor presidente, esperamos que esta resolución apoye los esfuerzos de la comunidad internacional para que llegue la ayuda a Gaza. La Franja de Gaza presencia una crisis humanitaria terrible, inédita desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis que
cobró la vida de más de 20.000 personas. La mayoría, 70% de estas personas eran mujeres y niños, y hubo más de 53 lesionados. La gente tiene hambre, se destruyen casas, los hospitales se destruyen, los centros médicos, todos se acabaron. Además, las agresiones por parte de Israel contra la ribera occidental, causando bajas, esto además de los ataques constantes de los colonos en la ribera occidental y en Jerusalén Este, quienes generan violencia en Palestina. Presidente, Egipto da las gracias al secretario general. Le damos las gracias nuevamente por sus esfuerzos durante este periodo y sus llamados continuos a favor de un alto al fuego humanitario. Le damos las gracias por señalarle al Consejo de Seguridad la amenaza para la paz y la seguridad internacionales que representa la situación en Gaza. Le damos las gracias por la carta que cursó al Consejo de Seguridad para invocar el artículo 99. Vaya también nuestro agradecimiento al comisionado general del UNRWA, el señor Philippe Lazzarini. Rendimos homenaje a todo el personal del UNRWA, en primer lugar por los sacrificios que han realizado y por los esfuerzos que desplegaron en las condiciones más duras en Gaza, y le damos las gracias al comisionado general por haberse dirigido a la Asamblea General para hablar del colapso de la situación humanitaria en Gaza. Esto apoyó nuestros esfuerzos por presentar un proyecto de resolución para apoyar los esfuerzos humanitarios. Señor Presidente, ahora que el Consejo de Seguridad ha adoptado esta resolución, esperamos que las agencias y organismos de las Naciones Unidas la apliquen sin dilación e inmediatamente. Las agencias deben desplegar esfuerzos concertados para preparar un plan integral que traduzca esta resolución en un mecanismo funcional y eficaz que coordine plenamente su trabajo con la comunidad internacional. Este es un primer paso que debería haberse acompañado por otros pasos. Primero es obligar a la potencia ocupante de Israel a aplicar un alto al fuego y detener todas las hostilidades sin ningún tipo de condición en toda Gaza. Todos los esfuerzos tendientes a aliviar la crisis humanitaria y apoyar la situación humanitaria rendirán frutos únicamente cuando el Consejo de Seguridad sea capaz de aplicar una solución vinculante sobre un alto al fuego integral y sostenible y el cese de las hostilidades en toda la Franja de Gaza sin ningún tipo de condición, y que se ponga fin a la masacre de los civiles y se posibilite que se haga el trabajo humanitario y se brinde protección y seguridad para los trabajadores humanitarios. Esta reivindicación de un alto al fuego integral es una respuesta a la voluntad de la comunidad internacional, una voluntad que se ha expresado en numerosas ocasiones. La más reciente fue la resolución adoptada en la Asamblea General en el 10º periodo extraordinario de sesiones de emergencia el 12 de diciembre. En esta resolución se lanzó un llamado a favor del alto al fuego humanitario. La resolución obtuvo 153 votos a favor, lo que refleja un consenso mundial. Esto es indiscutible, pero la resolución no es vinculante, ni política ni jurídicamente. Presidente, subrayamos que el proyecto de resolución adoptado hoy no se limita únicamente a las cuestiones humanitarias, sino que se centra en otras cuestiones que se deben ejecutar. Subrayó que las obligaciones en virtud del derecho internacional se deben respetar. Se debe proteger a los civiles, así como a los trabajadores humanitarios. Se debe proteger a los camiones que llevan la ayuda humanitaria. Los civiles no deben ser trasladados por la fuerza. La resolución también subrayó la unidad del territorio palestino
en la Franja de Gaza y en la Ribera Occidental bajo una autoridad nacional palestina. Esto se debe respetar. Todos estos elementos son tan importantes como los elementos humanitarios. En este sentido, Egipto reitera la importancia de crear un horizonte político y reanudar las negociaciones para materializar las aspiraciones legítimas del pueblo palestino en cuanto al establecimiento de su Estado independiente según las fronteras del 4 de junio de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital. Este es el único camino para garantizar una paz justa y duradera en la región y garantizar la seguridad y la estabilidad para los pueblos de la región. Presidente, el éxito de hoy nos da un atisbo de esperanza. No es muy brillante, pero nos deberíamos aferrar a él, deberíamos aprovecharlo para así poner fin a la crisis humanitaria espantosa en Gaza. Le rogamos que despliegue todos los esfuerzos concertados para poner fin a la guerra y el sufrimiento masivo que ha tenido que soportar el indefenso pueblo palestino durante meses. Presidente, le rogamos que despliegue esfuerzos para que ponga fin al derramamiento de sangre de estas personas inocentes y que salve las vidas de los inocentes. Son los objetivos más nobles del Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas. Gracias, presidente. Agradezco al representante de Egipto por su declaración. No hay más intervenciones inscritas en las listas. Antes de levantar la sesión, habida cuenta de que esta es la última sesión programada del Consejo para este mes de diciembre, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la delegación, en nombre de la delegación del Ecuador, a los miembros del Consejo y a la Secretaría por el apoyo que nos han presentado. Este ha sido sin duda un mes de mucha actividad en el que hemos alcanzado el consenso respecto de varias cuestiones importantes que son de nuestra competencia. No podríamos haberlo hecho solos y tampoco sin la ardua labor y el apoyo y las contribuciones positivas de cada una de las delegaciones y de los representantes de la Secretaría, incluidos los miembros del apoyo técnico, los oficiales de conferencia, los intérpretes, las traductoras, los redactores de las actas literales y el personal de seguridad. Ahora que nuestra presidencia llega casi a su fin, sé que hablo en nombre del Consejo de desear a la delegación de Francia buena suerte en enero para lo que viene. En nombre del Consejo quisiera también expresar el sincero agradecimiento del Consejo a los 5 miembros salientes: Albania, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Gabón y Ghana. Encomio su ardua labor y sus contribuciones durante sus mandatos en el Consejo de Seguridad. Siendo esto todo, se levanta la sesión.
sure I got everything I'm supposed to have. Not the wrong statement. Get my voice back. Good afternoon. Over the last week, the eyes of the world were on the Security Council. They were on us to offer vision and to offer leadership, to offer a glimmer of hope. And the United States, working with our partners and colleagues, has led this body to do something that speaks not only to the urgency of this moment, but the ability for us to come together when it matters most. And I want to thank Ambassador Nisibeh and her team at the UAE for helping get this strong, humanitarian-focused and critical resolution over the finish line. Now I'll note that the resolution is not perfect. We were appalled that some council members still refuse to condemn Hamas's horrific terrorist attack on October 7th, which set so much heartbreak and suffering in motion. We will continue to push the council to right this wrong. We also believe the council must continue to support the resumption of humanitarian pauses. Israel is committed to reaching another agreement. Now Hamas must agree to additional pauses. Still, there is no doubt that today was a massive, positive step. Of course, there are so many challenges facing us all over the world, and all happening at once. And so we must be able to advance multiple solutions all over the world, and just about all at once. So while I'm here, I also want to talk about what else the Council accomplished, what else United States leadership and diplomacy accomplished, what we contributed to this week. And that's a financing resolution, almost a decade in the making, that will help the African Union ensure peace on a continent faced with many, many security threats. A resolution that cements a better vision for African security, putting African leadership at the forefront and African people at the center. This was a massive priority, and it is a big deal. It's a big deal to have gotten this done at the end of the year. And I want to express the United States' gratitude to Ghana and all three African members of the Security Council for helping us put our shared principles to paper. The resolution adopted today and the resolution adopted less than 24 hours earlier are bound by more than just fateful timing. Together, they paint a picture of American resolve that no matter how hard diplomacy is, and no matter how cynical others, both inside that room and beyond it may be, we will continue to lead, to help alleviate suffering and work toward lasting peace. It's as simple as that. This past week, the United States worked with Security Council members to provide a vision, leadership, and a glimmer of hope. And now the real work continues, because now we must provide results. We must get more essential humanitarian aid into the hands of innocent Gazans and get hostages in the arms of their loved ones. We must empower African leaders to combat growing threats to security and to protect civilians from the horrors of war. And we must build toward a lasting peace in the Middle East, in Africa, and across the globe. Finally, as we approach the end of the year, I want to express my profound gratitude to Albania, Brazil, Gabon, Ghana, and the United Arab Emirates for their leadership during their time on the Council. And I want to congratulate my new colleague from Ecuador for his successful presidency for Ecuador this month during the Council. To all of them, to all of you,
happy holidays, and here's to the more important work that we will continue to have to do in 2024. And with that, I'll take a few questions. And very quickly, thank you, Ambassador. Thank you. Ambassador, thank you very much. Al Jazeera English. What do you say to critics who think that the resolution just passed by the Security Council is still almost disconnected from what the UN body is calling for? Almost 15 minutes after the Council passed their resolution, the Secretary General once again called for an immediate humanitarian ceasefire, but the resolution did not. What do you make of this disconnect? Look, there's no disconnect here. We are all working to address the humanitarian needs on the ground, and we're working to address those needs immediately. That's what this resolution is about, and it's about working with the UN and helping the UN to do the critical work that they are doing on the ground. Thanks. Okay, just a quick question on the flavor of getting to yes. What were the negotiations like? We waited 4 days. Do you think diplomacy has worked? Diplomacy has worked. It was an intense few days of nearly 24-hour-a-day work, lots of phone calls, lots of text messages. My fingertips are tender from texting over the course of these few days. And as I always say, diplomacy is hard, but when you get the results are worth every minute of the hard work. And I really do thank the UAE, I thank Egypt, I thank all of the members of the Council for working with us to get this important resolution passed. Thank you. Thank you. Happy holidays. Hello. Well, first, let me start with congratulating or thanking you, the press, for being so patient with us during this whole month. We know we've tried to come up with something, and finally today we have something very substantial to say. So first, I'm going to make a brief statement on national capacity, but also Ecuador has the presidency of the Security Council. After a long period of negotiation, as you know, the Security Council has just adopted resolution number 2720, which with the objective of giving a substantive quantity of humanitarian aid into Gaza. We are pleased that this has happened during our presidency. Our delegation has tried and made enormous efforts to do everything that's necessary and within our power to make it happen, and it did. As I mentioned earlier, Ecuador cherished preciously the will shown by every delegation, and I emphasize every delegation and all the members of the Council, of the Security Council, for this effort, and we hope that this dynamic continue through the whole rest of the month and for time to come in other matters. We know that this resolution does not have every single element that we hope that it should have, but it's a step forward. It's an advance from a prior resolution, and we do believe that perfect is enemy of the good. So in that sense, I think we are pushing forward substantially. We hope that the implementation of this resolution does occur in the near future, and this will somehow be useful for the relief of suffering, the most people suffering in Gaza. So we very thank you for all your cooperation, and yes, maybe you can have some questions to other members, to the pen holder, that may have some interesting comments to do it. Si pudiera añadir algo en español, Pamela Forte, CBS, sobre el mes. Por supuesto, ha sido un mes muy importante. Hemos tenido varias resoluciones delicadas y sustanciales. Creo que la resolución tomada ayer respecto del tema de África es una milla alcanzada muy hacia adelante en cuanto a lo que va a suponer
el avance de los fondos en la resolución de ese tipo de conflictos, de ese tipo de situaciones. Creo que lo que hemos logrado hacer hoy como Consejo y desde esta presidencia trae nuevas dinámicas de lo que puede pasar y de cómo los países pueden, sin embargo, llegar a tener consensos en temas tan sensibles como este. Lo hemos dicho antes y lo repetimos, sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero creemos que hemos dado un gran avance y sobre todo que tiene esperanza y va a ayudar a aliviar la situación tan desesperante y el colapso humanitario que se puede vivir en Gaza y que se está viviendo en Gaza. Gracias a ustedes. Thank you very much. Hello. We won't keep you long. I know we've kept you waiting days on end for the vote that didn't happen but finally did. It was the Christmas miracle we were all hoping for, which was to send a positive signal to the people on the ground in Gaza who are suffering under such unbearable circumstances, that the Council is engaged 24/7 on trying to alleviate that suffering. And that is why we've all, in our different capacities, and I thank each and every person here who has contributed in this group, but in particular the Ambassador of Egypt, Ambassador Osama, and in particular Dr. Riyad, the Ambassador of Palestine, for the immense support behind the scenes into trying to adopt and achieve a resolution that has impact on the ground for the people who need it the most. Last week, the UAE took a number of Security Council members, both current and incoming, to the Rafah border crossing, because often we sit in these rooms and we negotiate text endlessly without understanding sometimes the full implications of what is happening on ground. And I think that trip, facilitated by the government of Egypt, where we saw so much evidence of that suffering, so many thousands of trucks that were not able to go into Gaza, despite the fact that Gazans today are classified, half of the population is starving, and that famine is a very real possibility in Gaza as we go into our Christmas celebrations and holiday and festive season celebrations. So keeping people at the forefront of our work is when the Council does its best diplomacy. And although the situation is still bleak and dark, I hope this is a glimmer of hope ahead, that we can unite both as an Islamic and Arab group, but also in the Security Council to try and deliver outcomes that are actionable, operationable, and mean something to people on the ground. And I know other speakers have mentioned what this resolution does. I know you've read it, several iterations of it. I'm often amazed how often I see it in the press before I've even distributed it to the council members, so well done you. But I think this resolution really does have key aspects that are going to be important, not just in the months, but also in the years ahead, with putting a firm UN presence on the ground in the form of a mechanism, with appointing a special coordinator to oversee those efforts, with calling on all parties to respect international humanitarian law, with scaling up humanitarian aid into Gaza and expanding the access routes to that aid, and in calling for the first time in a council document for a cessation of hostilities. This is important language, and we will continue to build on that language. So maybe my colleagues would like to say a few words, and perhaps you'd like to ask a question. Yeah. You said in the council diplomacy isn't always what you want, but what you can get. Do you feel like you got enough, and what's the next step if not? I think, again, putting people on the ground first and foremost in mind, it would be really easy just to go for rhetorical declarations and end without consensus where we adopt something. That doesn't help people on the ground. So I feel that what we have done will have impact, will save lives on the ground. And again, as I said in the council, I have to thank the United States for their close collaboration, Ambassador Linda Thomas-Greenfield for her close collaboration in trying to achieve that outcome. We had the goal of saving lives on the ground in mind. Of course, it was not a perfect resolution. Of course, everyone in this group has called for a permanent ceasefire, and we support what we put forward in the General Assembly that had 153 votes in favor for that ceasefire. And the UAE did submit that resolution less than 10 days ago, and it was not adopted. So we can go for declarations in the Council, or we can try and have impact on the ground for people who need it the most. Civilians in Gaza are dying because of the war.
20,000, 60% women and children. That is a fact. It's also a fact that several thousand more will die, as predicted by UN agencies, from lack of food, lack of water, lack of access to basic medical supplies. People are dying from infections. There is widespread disease. And so when we went to the Rafah border and we called for a code red moment as we listened to the UN officials on ground, I think that has led into the discussions here today, which led to an outcome. But it's not perfect. It's diplomacy. Ambassador, you've spoken about widespread support for actions such like this outside the Council. Can you talk us through not opening this resolution up to co-sponsors? Obviously, the first iteration had a lot of co-sponsors, which shows that there was a lot of widespread member support, and they wanted to publicly continue that support. What was the discussion around not opening it up to co-sponsors, this particular resolution? Absolutely. So I'd like to say that this resolution, the genesis, was a mandate from the ministerial meeting in Riyadh, in Saudi Arabia, in November, to try and bring a humanitarian resolution to the Security Council, and there was a lot of iterations of that work, and we opened it for co-sponsorship to the resolution we put in blue on Friday evening, which achieved 83 or 82 co-sponsors, I believe, which is very high for a Council resolution of a humanitarian nature, and it shows the support. We did not open the resolution we put into blue for co-sponsorship simply because the negotiations were so last minute, so complicated. There was a lot of different exchange of views. You saw us meet here in the Council several times and in close consultation. As Ambassador Greenfield said, there was numerous phone calls, 5 in the morning, midnight, and this resolution went into blue this morning, I believe at 9 a.m. So to go through the co-sponsorship, and by the way, the SCAD e-delegate sponsorship system is complicated, and so to open it up didn't feel necessary. I think the resolution before was a clear signal. I think the General Assembly ceasefire resolution is a clear signal, and I think today's adoption with 13 votes in favor is a clear signal, and now we will all follow up on implementation. This creates a reporting structure to the Security Council of what is going into Gaza and what is not going into Gaza, and there is accountability in that. Thank you. I was wondering why you made a compromise in terms of OP2. You could have pushed the US to veto, and you could take advantage of it. Again, I think our objective and our obligation was primarily humanitarian, to try and help save lives for the people on the ground. The amendment that was put to the vote today showed the majority view of the Council, which was to have had the original language from the resolution on Friday. The veto gets people nothing. The veto is simply a political declaration, but its failure to adopt means that it doesn't have impact for lives on the ground. What we did today establishes a number of principles and a robust architecture to respond to the humanitarian crisis that I've just outlined. And I think, bearing in mind that the suffering is immense, that it will get worse if aid and medicine and food and water does not go in, I think we did the right thing. Of course, history is full of 2020 in hindsight moments, but I think we did the right thing today with the tools that we had and with the global dynamics that we have in this international community. We used it to the best of our ability to help save lives. Thank you very much. Do you need a... Okay. Let me just thank you very much, Sister Lana, and also all of our brothers who are with us, here in the podium, the chair of the OIC, and the chair of the committee, the Ministerial Committee, Saudi Arabia, the chair of the Ministerial Committee that emanated from the summit that was, that this resolution came from that committee, led by our brothers in Egypt. In fact, I believe that the foreign minister of Egypt was the one who sent that draft to us before the committee came to New York in November. Of course, my brother from Mauritania is the chair of the OIC Ministerial Committee. Often you see us, stand before you, representative of different groups and ambassadors from different groups. We appreciate that. We thank them. We thank United Arab Emirates, the Arab representative in the Security Council, for a remarkable job that she has done. And also my brother from Egypt, because Egypt took the lead in the negotiation and in the involvement regarding this draft resolution for obvious reasons.
related to Egypt and the Gaza Strip. Let me repeat from the beginning, we, the Arab Group and the OIC, declared that we are working for 3 humanitarian objectives. 1, to stop this war against our people in the Gaza Strip, which means ceasefire, ceasefire, ceasefire now. And then 2 is to have humanitarian assistance up to scale. And in fact, operative paragraph 4, which our brothers in Egypt were pushing so hard for it, we trust that the UN to be responsible for the verification of thousands of truckloads in order to enter the Gaza Strip at scale that asked for by the SG, so that it caters to the needs of the Palestinian people in all parts of the Gaza Strip. And the third part is related to stopping the forced transfer outside of the Gaza Strip to Egypt. And that's also another very clear concern of Egypt and all of us, because we don't want to have a second Nakba and Egypt to be, at the receiving end of more than 2 million Palestine refugees. So these 3 objectives, we worked for them from the beginning and we are still continuing. We succeeded in going to the General Assembly twice and having resolutions that are more advanced than in the Security Council. And in fact, the last one, we had 153 versus 10 against that resolution. In the Security Council, now we have 2 resolutions adopted. They are not as ambitious as the ones in the General Assembly, simply because there are those who have a veto power and they can do with it whatever they want. Often it is being abused. And in addition to these 2 resolutions, there are a group of resolutions that did not succeed because of the veto or the lack of having 9 votes. This is where we are. We are continuing the march. We will not relent until we reach an immediate ceasefire and having the massive amount of humanitarian assistance to the Palestinian people in the Gaza Strip, and to stop the crime against humanity of the forced mass transfer outside Gaza. We are getting closer, but we are not there. We will continue going back to the General Assembly, to the Security Council, to the Secretary General, to establish the mechanism, to keep demanding that this war has to stop, because this is an awful war, criminal war against the Palestinian people. In this connection, as Arabs and OIC, who have endorsed, the original text of a few days ago in blue that contained, among other things, operative paragraph 2, we are happy that the Russian Federation put it to a vote. We voted in favor. It reflects that the majority of nations are in favor of that, paragraph. But unfortunately, it was denied because of the veto. So the veto was casted by those who did not allow the original operative paragraph 2 to be adopted, but yet the resolution was adopted because it has other elements of extreme importance to all of us, especially Egypt, with regard to the mechanism and working with the SG, and we will continue working in that direction until we reach our 3 objectives. We get closer and closer to each and every one of them, and we are grateful to all of our brothers and sisters from the Arab nations, from the OIC, and from others who are outside these groups, who stood with us all the way through, who reached the 153 countries adopting the resolution in the General Assembly, and the 104 that within a span of 24 hours co-sponsored that draft resolution in the General Assembly that led to the adoption of that resolution. We thank you very much. In the resolution, it also talks about a unifying of West Bank and Gaza under the Palestinian Authority. Can you explain how that will work in a post-conflict situation?
all the parts of the state of Palestine is the business of the Palestinian people and their leadership. These are the things that we will deal with when the moment arrives of how we can deal with the new reality after the end of the war. But we never left our people in the Gaza Strip. We are intertwined, we are so connected, we are one. The Palestinians in the Gaza Strip, in the West Bank, in East Jerusalem, and everywhere there are Palestinians, we are one. We will never be separated, we will never be divided. How to run our affairs and how to govern ourselves, this is the business of the Palestinian people. The resolutions in the Security Council and the General Assembly reaffirm that, whether in the form of the state of Palestine and that the Gaza Strip is a key component of the state of Palestine, or whether in the form of the governance of our affairs, which is through the Palestine National Authority, which is running and functioning as much as possible in the Gaza Strip. Now there is war, and in the remaining parts of the occupied territory. Those who went and visited Rafah, including Ambassador Lana Nusseibeh, met with the Red Crescent, who are a key organization of the Palestine National Authority, and it is functioning inside the Gaza Strip, and they briefed them. They met with the Minister of Health Affairs of the State of Palestine, and they run the hospitals. They deal with all of the components of the health situation in the Gaza Strip. She briefed them, and they met also with the Minister of Social Affairs or Social Welfare, in which there are more than 100,000 people inside the Gaza Strip, are part of the work and the affairs of this ministry of the Palestine National Authority of the State of Palestine. We do everything that we can to help our people everywhere, particularly those in the Gaza Strip. We are one, we will not be divided, and the governance is a question, and it is the issue for the Palestinian people to deal with. Thank you very much. Thank you. I'll just add a few words, you see, without running the risk of repeating what Dr. Riyad has said and my dear sister, Ambassador Lana. First, just to express deep appreciation for the Ambassador Lana and her very able team in the mission of the UAE. They have done a great job throughout their membership in the Council, culminated by a very important resolution that was adopted today. I wish to say that the resolution is in itself not an end. It's a tool, effective tool. One of the very important gains out of that draft resolution is that issue, I believe Dr. Riyad has referred to it, the establishment of a UN mechanism for delivery of humanitarian assistance up to scale, an elevated and enhanced mechanism to work and operate in Gaza, led by a humanitarian coordinator. This is a very important output. This is creating the space that the Riyadh Summit has mandated us to do. Our ministers' directives and our leaders' directives to us were crystal clear, and we hear all the drafters, all members of the Arab and Muslim group that has contributed to that, believe this will effectively help all of us having a better flow of humanitarian assistance into Gaza. We're familiar with the humanitarian catastrophe developing in southern Gaza and the challenges there, and the resolution is a very giant step into the right direction. Our job now is to focus on the implementation, operationalization of that mechanism, talking to the UN officials and so on. And I know that Ambassador Lana started even doing that before. And Dr. Riyad Mansour, we have been in meeting with different circles of the Secretariat, with the SG himself. We'll continue doing that. This is how we see our job and as our duty as members of the Arab group. I've had a wonderful honor of chairing the Arab group in December, and that was the collective wisdom coming with it from the Arab and Islamic group in New York. Happy to see the Council moving into the right direction.
And the issue of the ceasefire, as Dr. Riyad has said, we're still coming back and inshallah till we manage to have full cessation of hostilities without any conditionality to save the lives. Saving civilians, saving the lives is the real goal, and it merits each and every effort for all of us. Thank you very much. Ambassador, any candidates in mind for the coordinator? That's the choice of the Secretary General. Don't you want to go home for the holidays? Happy holidays.